CTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. CTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos la primera mañana, 10:01. Enseguida estamos con un hombre del Frente de Todos, todavía Unión por la Patria. Hablo de Ramiro Gutiérrez, hablando de todo lo que pasaba en el Frente Renovador en las horas previas a que se sellara la unidad con Sergio Massa, candidato a presidente, acompañado de Agustín Rossi. Enseguida estamos con el diputado, pero antes saludo a mis compañeros. Empiezo de izquierda a derecha, el señor Nico Márcico. ¿Cómo le va, Márcico? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo anda, Pato Méndez? Viene un placer para mí. Siempre a la izquierda de Benaim, eso no hay ningún tipo de duda. Que así sea. Me parece muy bien. Bueno, estamos trabajando. Alguien tiene que estarlo. Tengo un montón de preguntas para Benaim, que viene de Córdoba. Benaim, a ver, no hay ningún margen, ¿no?, de que esto se modifique como resultado, porque se interrumpió el conteo en el 94% y no va a haber conteo provisorio hasta que la semana que viene, me dijeron, se termine el definitivo, pero no se puede cambiar. No, ya no hay margen. Hasta ayer las mesas estaban casi en el 98% escrutadas. 3 puntos de diferencia. Yarlora le saca a Juez allí en la provincia de Córdoba. Una elección muy reñida. La verdad que fue palo a palo, Pato. Y esto también motivó a que los principales candidatos a presidentes que estuvieron allí, hablo de Schiaretti junto con Florencio Randazzo y hablo de Patricia Bullrich por el otro lado, no puedan capitalizar esa fotografía de triunfo, claro, en un contexto donde además se denunciaba un sistema que se empezó a implementar este año en la provincia de Córdoba de conteo que funcionó muy, pero muy mal. Así, mira vos. Bueno, enseguida estamos con él, con Ramiro Gutiérrez, pero antes te pregunto, porque estuvo en Córdoba trabajando, estuve ayer hablando con un colega de La Voz, con Federico Gianmaría, y él me decía que había ya problemas entre Yarlora y Schiaretti, porque que dice, ¿qué pasa? Ese intento de unidad que hubo entre Schiaretti y Larreta puso en una situación muy complicada a gente que era un votante histórico del cordobesismo o del schiarettismo. Porque te dicen, yo no quiero saber nada con el kirchnerismo, pero tampoco quiero saber nada con el PRO o con la también, o por ejemplo con el radicalismo. Sí. Y que entonces eso podría explicar que la elección terminó siendo más ajustada de lo imaginado. Esa es una lectura política, claro, una interpretación de nosotros que estamos todo el tiempo viendo cómo va cada uno. Sí. Lo que yo hablé con el ciudadano común, el del taxi, el del comercio, el que está en la plaza sentado. ¿Qué te dijeron? No me dijeron, Schiaretti lo complicó, claro, a Yarlora, Macri, Larreta lo complicó a Juez. No, dijeron, mira, la verdad, mucha gente se inclinaba por Yarlora porque es verdad que hizo bastante obra pública. Recordaban la intendencia de Juez años atrás, no estaban muy conformes. Claro. Entonces lo votaban a Yarlora. También me tocó escuchar gente que votó a los libertarios, o sea, muy bajo el perfil y de escuchar gente hablar del Frente de Todos. Muy bajo. Bueno, hizo una muy buena elección. El kirchnerismo hizo una muy buena elección en la provincia. 2%, ¿no? más o menos, sí. El voto en blanco otra vez sigue apareciendo en tercer puesto. Exacto, a eso voy. El gobernador es el voto en blanco. Bueno, por eso y tu provincia, que es otro tema clave, el voto en blanco en Santa Cruz. Estamos con el diputado Ramiro Gutiérrez. ¿Qué dije yo, Santa Cruz? Sí. Perdón. Ya me está pidiendo desde la Tierra del Fuego. Estamos con el diputado Ramiro Gutiérrez. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Pato. Buen día a la mesa. Bueno, estamos a martes. Viene transitando desde el viernes días intensos. ¿Fue a Dolores estos días o no? ¿Pudo ir? Fui horas el día domingo y volví, entré a boxes, cargué todo nuevo y acá estoy. Bueno, a ver, hay un montón de temas. Si puede contar lo que pasaba el viernes en el campamento masista antes de que se oficializara el anuncio, pero este tema que recién estaba contando Verónica de lo que pasó en Córdoba. Ella es natural de Tierra del Fuego
Y la verdad, hay gente, algunos van a votar enojados y votan en blanco, ya esto pasaba en algún momento, allá por el 99 o 2000, y otros directamente no van. ¿Es un tema que están mirando, que habían mirado antes? ¿Qué dicen de esa cuestión? Va apareciendo un reflejo de voto o de no participación. Eso también, de la no, baja participación. de no elección, de no elegir a ninguno de los candidatos, pero creo que son dos momentos, Pato. Luego, cuando uno tiene que elegir el presidente de los argentinos, que es la persona que puede garantizar... ¿Vos decís para la presidencial van a ir más? Para ¿crees? la presidencial creo que sí, porque ahí vos jugás tu porvenir. Es una elección de uno. Hay un montón abajo, pero el uno es el que va a tener el timón del barco. Entonces vos ahí ponés tu crédito. Te quejás votando a otro o ponés tu crédito, pero yo creo que va a haber mayor participación. Porque decían lo de Córdoba que contaba Vero, porque algunos decían, bueno, pero a la PASO la gente va menos. Pero esto no era PASO, No, una elección, generales. por eso. Claro. Por eso. No, y sabes que yo estuve muy temprano en los colegios, hice 3 colegios y el nivel de era la ¿Poca gente? inasistencia Mirá muy vos. poca, cada 2 por 3 aparecía alguien. Eso que el sistema es de boleta de papel, única de papel, es bastante rápido en un punto, pero era muy poca la participación. Tipo 1 de la tarde había más movimiento. Ojo que Córdoba igual el domingo es misa. Claro, a la mañana todos estaban en misa, pero hubo más movimiento y para las 3 de la tarde seguía preguntando, ¿y cuando fuiste a votar hiciste? No, enseguida. No levantó nunca la cantidad de personas que fueron a votar y eso sí fue un dato bastante... Pregunte, Nico. Ramiro, en el Frente Renovador, en Unión por la Patria, después de los últimos acuerdos, ¿se está midiendo esto de lo cual se empezó a hablar ya y lo hablan algunos analistas políticos, que es la elección de cuartos? Porque hasta ahora se venía hablando de la elección de tercios, ahora se empezó a hablar de la elección de cuartos a partir de este ausentismo, ¿no? Y yo creo que lo que está sucediendo, por lo menos en nuestro frente, y seguramente va a suceder en los demás, ahora se ha consolidado una candidatura. Y eso es muy ordenador. Una vez que sucede eso, vos ponés el eje en el desarrollo de la campaña. Esta va a ser una campaña con mucha muestra de gestión de gobierno. Vos mirás la agenda de Sergio Massa en el día de hoy y es gasoducto, apertura de la tercera válvula del gasoducto Néstor Kirchner, recepción del empresariado, va a recibir una empresa del interior de San Luis que trabaja el cobre, que trabaja la plata, que ha invertido 80 millones de dólares en la Argentina y que el ministerio está detrás del fomento de la producción. Así que me parece que eso va a ser muy ordenador. Y luego encararemos un proceso electoral para ver cómo se reparte el electorado. Pero primero se le va a mostrar al electorado la capacidad de gestión, porque Massa es un hombre de gestión. Ayer estuve mirando, ¿no? Googleando, menos mal que está Google, ¿no? Porque si no lo otro era una biblioteca, hablar con alguien que conociera. Pero claro, la verdad, desde el 83 hasta acá seguro no hay ningún ministro de Economía en gestión que sea candidato en la Argentina. Es el primero, Sergio Tomás Massa. Pero hay antecedentes en el mundo que yo no los conocía. Uno es Correa, quien devino en presidente de Ecuador. Y Francia. Otro es Macron, efectivamente. Exacto. Y otro que yo no lo recordaba, un poco más sí, pues yo lo tenía como sociólogo, que dicen que lo mira mucho Sergio Massa, que es Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Sí. Pero uno, Francia, Brasil, repito, y Ecuador, no son casos tan distantes, acá lo tuvimos a Cavallo, que quería hacerlo, tuvimos al Sogaray, pero esto de desdoblarte entre el acto recordando y recuperando el avión donde tiraron a las madres y pasar al gasoducto es un tema, es para filmar un tráiler estos 4 meses, pero ¿no? el avión, te doy una explicación, también, ¿no? El avión tuvo que ver con el Ministerio por de Economía eso digo, también, ¿no? Fue gestión por también, eso ¿no? digo, Claro. Pero ese desdoblamiento, que a la mañana sos candidato o sos ministro de Economía y a la noche sos candidato a presidente, es muy particular. Sí. Y voy a esto, perdóname, porque el viernes estábamos con ella, no estaba Nico. Y te acordás, Vero, que el tema era, y el jueves, era todo el mundo te decía que la candidatura era de Guado de Pedro. Pero ella, que era dudosa y desconfiada, preguntaba en el Frente Renovador, y la verdad que ustedes nunca dieron por convalidada esa fórmula. ¿Por qué nunca ustedes convalidaron? El cristianismo tampoco, ¿eh? Cristianismo tampoco. No esto venía nada. Mucho, ¿te acordás? Mucho Tucumán, que era entendible, poquito de Pedro.
¿Cómo era ese día previo? Internamente él nos había pedido silencio, un orden de silencio. Que dejáramos que los acontecimientos se resolvieran porque no estaba cerrado. Eso fue lo que nos pidió, 48 horas de mucha prudencia y de acompañar un proceso que todavía se estaba gestando. Bueno, pude compartir esas horas con él, que lo charlábamos hoy antes de entrar. Tenía la tranquilidad, a mí me comunican de que se conformó una unidad y que vas a ser el candidato de todo y más el candidato del peronismo, que el peronismo es un movimiento tan potente, ¿no?, que corre tan rápido y que necesita un jockey ganador y que te dicen, bueno, vos vas a ser el jockey. ¿Y eso a qué hora es más o menos? Y eso empezó a suceder desde las 4 de la tarde en adelante. Del viernes. Sí, del viernes. Bueno, tuvo momentos muy, muy emotivos. Él estaba de traje azul, se tomó 3 termos de mate con una tranquilidad. ¿Y dónde estaban ahí? En lo de Cecilia Moro. Y realmente iba manejando la comunicación con los gobernadores, con los actores privilegiados de la política. Él tiene un chat donde está Cristina, Máximo, Guado, y iban siguiendo el minuto a minuto. Debes tener los chats de Sergio Massa, porque la verdad, uno con la familia, otro con ustedes. Bueno, la familia no sabía. Sí, eso. Él nos contó ahí que cuando se fue de la casa, se fue sin que la familia, sin que Malena supiera que él iba a ser candidato, y el primer llamado que tuvo a la casa fue de su hijo. Eso lo emocionó profundamente. No te voy a decir que lloró, pero como dice un amigo mío, cristalizó. Los ojos se le pusieron, bueno, estaba muy emocionado, habló bastante. Con los dos llamados más extensos fueron con su hijo y con Axel. Que ahí, sí, Axel fue con el gobernador, con el que él ya estaba más suelto y dio algunas instrucciones y compartieron algunas cuestiones de comunicación hacia adelante. Siempre llamó al diálogo. Fue ahí donde se enteró que Grabois, por ejemplo, iba a insistir y automáticamente decidió que tuviera los avales. Automáticamente comunicó ahí, hay que transmitir los avales. Ahora, ¿esto qué es? El vínculo entre Grabois y Massa qué importante es eso, Ramiro, es clave lo que acabas de contar. Sí. Es clave. Sí, siempre Sergio acepta las reglas de juego y nunca él va a proscribir a nadie. Él ha competido muchas veces. ¿Vos lo conocés a Massa hace cuánto? Y yo fui su primer legislador. Claro, vos fuiste su primer legislador. Sí, claro. Cuando él estaba en Tigre, yo iba a tomar mates con él, yo era el legislador. Y le decía, bueno, armemos un bloque, y me decía, pero no tiene sentido, sos vos solo. Vos eras diputado provincial, por Dolores. Sí, y después, bueno, con Rubén Slayman y otros diputados más, armamos el primer ¿Vos ahí estabas en qué filas? Yo había ingresado con Francisco de Narváez. De Narváez, sí, de Narváez. Esto era 2009. Todo eso eclosionó, yo había quedado suelto y me vinculé con En 2009, cuando hace una muy buena elección de Narváez. Mirá vos, claro. No, 2007 entré 2007. Yo. 2007. Vos 2007. Claro, la 2009. Y te pregunto, ahora, a ver, en esta confianza que tiene Massa, ¿hay cuánto de elemento concreto y cuánto de una actitud volitiva de decir me va a salir bien y de ilusión? Porque digo, no es que le están regalando a Massa un auto donde el peronismo viene de ganar las últimas elecciones y donde la inflación es del 3%. Viene de perder en el 2021, ayer Cristina fue muy crítica de esa derrota, y tenés una inflación del 100 y pico %, tenés pobreza, tenés un peronismo unido, pero tenés una oposición que se ve en el poder el 10 de diciembre. ¿De dónde surge la cuestión de tanta ilusión en Massa, no? Porque uno podría decir, che, es un partido complicadísimo, ¿me entendés? Sí, claro. Primero, una final contra Francia, ¿no? Primero decirte que si le va mal a Massa en la gestión de lo que queda hacia adelante de este año, no hay país. Por eso todos deberían estar ayudando para que no sea una sucesión sin bienes. Cualquiera que venga necesita que este ministro sea exitoso en su gestión. Un gran activo que tiene Massa es su conocimiento del frente externo. Massa es un hombre respetado en la comunidad internacional y yo puedo decirte que en estas horas hubo llamados, sobre todo del país del norte, de Estados Unidos, y de las autoridades de lugares donde nosotros tenemos una gran deuda contraída que hay que administrarla, de satisfacción y de respaldo
por la candidatura Bueno, de el Sergio resultado de los mercados de ayer, ¿no? Claro. Por ejemplo. Pero Bueno, ahí te hago una a ver. consulta. ¿Cómo puede convivir Máximo Kirchner, que encabeza la lista de diputados y que podría llegar a ser el presidente de la Cámara Baja, con el presidente de la Nación, todo hipotético, ¿no? Sergio No, Massa, teniendo en cuenta que Máximo Kirchner no está de acuerdo con las reglas del Fondo Monetario Internacional? Ayer Cristina Fernández Kirchner lo volvió a decir. ¿Cómo van a poder convivir otra vez entre ambos? Porque a simple vista... Ya renunció a la presidencia del bloque, Máximo. Sí, y a simple vista se ve otra vez un escenario de batalla, como sucedió con Alberto Fernández. ¿No me cierra un poco cómo Massa va a poder tener esa cintura de inclinar un poco para el Fondo Monetario Internacional y un poco para esta ala dura del kirchnerismo, ¿no? todos son tributarios de una misma frase: los muertos no pagan. Mm. También Sergio Massa. Claro. Hay una deuda y se va a honrar, lo ha dicho Cristina, lo ha dicho Máximo, lo ha dicho Sí. Sergio. Ahora, ¿cómo se va a cumplir esa deuda que no tomamos nosotros y que es muy pesada y que tiene momentos críticos para la Argentina? Porque los vencimientos Ahora, son, dentro de te poco. golpean la Sí, puerta sí, y te dice, pagame lo que debes. Y sabiendo que nosotros no fuimos parte de ese brutal endeudamiento, Claro. ¿cómo lo vamos a cumplir? Yo creo que va a haber satisfacciones en la forma de renegociar eso, que va a haber una ventana, va a ser histórico porque el fondo te presta, Claro. pero no cambia las condiciones por las cuales se prestan. Está sucediendo de a poco y va a haber buenas noticias con eso en el mediano plazo. Algo Ah, dijo Rubinstein ayer. Sí, además yo he estado en Vaca Muerta y están todas las empresas, todas, europeas, del norte, todas trabajando ahí. Nosotros tenemos garantías reales de que el país explota en el mediano plazo. Explota, 23 familias se radican en los pueblos alrededores de Vaca Muerta por día. Empezaron a planificar los intendentes a A decir, ver, explícame eso, a ver, porque esto es una economía concreta, porque viste, cuando me hablan de inversiones, después las inversiones a veces Hay que ir a no verlo. derraman. Vos vas a Sí. Añelos del pueblo, sí, ¿no? Añelo. Y digo, ¿quiénes van? ¿Van gente que va a trabajar en la industria del petróleo o va gente que abre una farmacia? otro- Soldadores, esto. quienes gastronómicos. Para darte una idea de número, 13.600 viajes de camión para trasladar los tubos. Claro. 7,7 millones de litros de gasoil se han gastado para trasladar solo los insumos. Estuvimos con los gremios de los camioneros. Esto te los- explicaba el crecimiento de la venta de combustible en el momento que parecía que la economía se... Explotan los Claro, pueblos. se El intendente frenaba. Añelo nos decía, tuve que planificar primero por 3 la seguridad, por 3 los médicos, por 3 barrido, limpieza. Ahora Ahora con Selva, además se hubiera Claro. que hacer a 20 días, un mes más o menos, Claro, lo vi a la es una foto. ciudad. Vos llegás al complejo de donde se desarrolla Vaca Muerta y ves los colectivos de doble piso que son los que llevan los empleados a trabajar. Un pozo, para que vemos una ecuación que todos van a entender, hacer un pozo, hay tuneleras perforadoras que hacen de a 6 pozos. Ahí estás buscando petróleo, no gas, ¿no? O las dos cosas. Las dos Ah, cosas, pero sobre todo el gas. El gas. Sí, con un método de perforación no convencional. Claro. Una perforación sale 10 millones de dólares, una sola, un pozo, 10 millones de dólares. ¿En cuánto se recupera esa inversión? No sé. En menos de 30 días. ¡Epa! Es increíble. Perdóname, Vos- en la economía normal, si vos recuperás una inversión en 10 años, está bien. Claro. Que acá no lo haces. Vos te Por- compras un departamento y por más que lo pones a alquilar, no lo recuperas. Por eso Estás 30 años. están todas las empresas acá, porque eso es una mina de oro. Nosotros vamos a Ahí me está de cambiar... novio con un petrolero. por Bueno, ¿cuál es el gran desafío? El gran desafío de Massa. ¿Por Sí. qué pusieron todos los recursos del Ministerio de Economía para poner las venas productivas Sí. a ese gas que está bajo tierra? Porque cambia la matriz productiva del país. Eso es lo que se está discutiendo ahora. No vamos a vivir más de una condición climatológica, de si tenemos soja o no, un commodity. Aparece un recurso de valor estratégico. Perdóname, acá a ver, números. Acá, por ejemplo, el hecho de la sequía le generó enormes problemas al país, Claro. a todos, y a Massa, ni te cuento, y al gobierno. Faltaron aproximadamente 15.000 millones. Digo, cuando tengamos esta producción de gas y petróleo a full, es más o menos 15.000 millones, me dicen, ¿no? ¿Anual o es más? Puede ser muchísimo más, porque un monstruo como Brasil Te toma, depende de lo que te... Claro. está esperando. Chile ya un 30%. Bolivia del- necesita en breve Claro, plazo. pero el trasandino que ya cruzó nosotros estamos llevando ya gas a Chile,
El 30% es para abastecimiento de Chile y el resto ya va a una barcaza y se va. O sea, el problema es ganar en octubre, después la cosa, y a lo mejor el 2024, después la cosa vendría bien. Y se necesitan, por lo menos por la producción que hay, 4 venas más como el gasoducto. El gasoducto, 4 más estarían completamente llenos, porque los pozos se hacen y se tapan, porque no hay que lo transporte. Entonces, si nosotros hacemos 4 obras más de estas que van a tener al final más de 1000 kilómetros de tuberías, no sabes... Ahora, perdóname, decime, ¿por qué esto se frenó en los 4 años de Cambiemos? Porque no hubo visión. ¿Se apostó a otro tipo de matriz productiva o se conformó con la inversión privada, ni siquiera era inversión estatal? Y en tiempo récord, una obra de ingeniería que el mundo mira cómo la pudieron hacer en meses. Sí, la verdad que acá ninguno apostamos. ¿Te acordás que dijeron antes del invierno? No se consiguen soldadores, cobran en dólares, son turnos rotativos donde vos ves las cuadrillas cómo reemplazan una a otra y ves gente, técnicos trabajando, técnicos argentinos, mujeres como vos. La perforación se hace con una especie de torpedo que va hacia adelante, que primero perfora en profundidad y luego navega la veta de Vaca Muerta, que es una serie de rocas que están cargadas con gas y con petróleo. Cuando va navegando ese torpedo, hay una chica de tu edad que va interpretando las señales eléctricas que ese torpedo da para saber si lo tienen que mover a la izquierda o a la derecha con unas aletas para ir buscando la mejor veta. Todo eso son nuestros recursos, nuestra gente que estudió en nuestras universidades, aplicando recursos y tecnología del primer mundo que muchas las traen de otro lado, pero son nuestra gente quien la trabaja. A nivel comunicacional, es cierto que está todo muy difundido, hay mucha comunicación, pero la verdad que esto no tenga mayor presencia mediática, que no te expliquen esto, porque yo vi las fotos de ustedes, no hay gobernador, no hay diputado que no debería conocer, tienen que conocer esto, hay que ir a hablar pero los medios mostrarlo más, se muestra poco. Porque es el futuro de la Argentina. Totalmente. Es el futuro. Y lo que te iba a preguntar, ¿cómo puede convivir la candidatura de Massa con los números de la inflación? Massa es un gran estabilizador. Primero, Massa tiene mucha experiencia de gestión. Ha sido intendente y es un hombre que conoce cada botón del Estado. Yo estuve el día que él habló con nosotros para decirnos que iba a tomar el Ministerio de Economía. Y nos dijo, hay un incendio, están todos corriendo, saliendo del fuego. Ustedes me acompañan, yo me voy a meter al corazón del fuego. Ese es Massa. Yo lo conozco y sé. Él va a estabilizar y lo va a arreglar a este problema. Y lo va a arreglar. Y va a haber muy buenas noticias porque el problema es, hay una gran deuda y un frente externo. Y ahí nosotros vamos a navegar muy bien. Y cuando vengan fondos que nos permitan tener la cajita de ahorros, que es el Banco Central, con dinero, tenés espalda. Y cuando tenés espalda, no solo no hay corrida, sino que vos podés seguir financiando las líneas de crédito como está haciendo de Mendiguren, que todos los días hay una pyme nueva o una empresa nueva que empieza a producir o que apuesta a la Argentina más, como Toyota, con nuevas líneas, con nuevos productos. Hay una explosión, yo siempre lo escucho a Maslatón. A Maslatón. Bullish. Sí, y te cuento una anécdota de esos momentos donde Sergio estaba el viernes ya ungido como candidato a presidente. En ese momento estaba Maslatón, hay muchas televisiones en el despacho de Cecilia, y estaba estaba muteada la televisión, pero había un epígrafe que decía Maslatón tiene razón o una cosa así. Y Sergio lo miraba y se reía, porque, bueno, él dice que él siempre fue él negó que iba a caer el PBI. Ahora siguen insistiendo algunos en que el PBI va a terminar cayendo en diciembre, pero la verdad que hasta acá... Nosotros estamos en recuperación. Por eso, bueno. Estamos en recuperación. Eso es muy... ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué me hace acordar esto? Al gran debate que había en la Argentina en el 2002. Porque en el 2001 había sido el desastre. Y en el 2002 estaba Labaña, y Dualde y Labaña decían la economía arrancó.
pero ¿sabes qué? Vos no lo veías acá. ¿Sabes dónde se veía una pizca? Empezaban los buenos precios y en los pueblos, en las zonas agropecuarias, vos veías que el chacarero compraba un auto nuevo, que cambiaba el arado, que la cuestión iba mejorando. Pero acá no llegaba, acá había sido, la verdad, rotura de vidrios en los bancos y demás. Entonces te decían, la economía crece y vos no lo podías percibir. Y a lo mejor está pasando lo mismo, Ramiro, sí. La verdad que no sé. Nosotros teníamos muchísima demanda de empleo, sobre todo en la pandemia, muchísima demanda de empleo, gente que te golpeaba la puerta y decía quiero trabajar. Claro. Y yo creo que eso hoy está en declino. Hay empleo. No te alcanza la plata, pero hay empleo. Pero hay empleo. Y ese es el primer síntoma de lo que vos acabas de decir. Se dio vuelta la llave del auto y está arrancando. Nosotros vamos a ir viendo cómo el auto avanza, pero arrancó. ¿Sabes qué me parece, Ramiro? Ahí creo que hay un debate que con eso que vos estás hablando del crecimiento y de los años de mejora que vienen por delante, también es un debate dentro de Unión por la Patria. E incluso ayer la vicepresidenta lo planteó, que es el debate de la distribución. Claro. De que estamos en crecimiento, pero las empresas y los empresarios están ganando mucho y el tema es cómo hacer para que algo de eso en mayor porcentaje se distribuya entre el pueblo trabajador, ¿no? Así es. Yo estoy convencido que finalizado el proceso de síntesis de las candidaturas, viene la propuesta. Y dentro de la propuesta, de la planificación estratégica en economía, en producción, en turismo, en inclusión, ahí va a estar la puja distributiva. Sí, que digo, cuando uno mira capitalismos con democracias condicionadas, hablo de lo que es China, de lo que es Vietnam, de lo que es India, te dicen, hoy son Corea, hoy son países económicamente muy poderosos, se capitalizaron mucho, pero tuvieron una década de salarios de $200 también, ¿no? Sí, claro. Se podía sostener. Acá es más complicado, pero eran salarios, nada. Se sostenía porque le pagaban $100 al trabajador y entonces eran muy competitivos industrialmente. Pato, hoy estás bien, pero... Y empezó una nueva distribución del poder regional. Lula y Massa van a hacer una sinergia de trabajo impresionante. Nosotros tenemos un socio natural que ahora nos quiere como socio. Entonces la Argentina va a funcionar en el tiempo que viene. Por eso hay tanta cantidad de candidatos, incluso en los otros sectores, porque saben que lo que viene es una Argentina despegando, lentamente pero despegando. Pero hablando de actividad, siempre lo que uno ve a la noche es una muestra, ¿no? Porque no sabe si es toda la Argentina. Córdoba, ¿cómo era? Porque en un momento descansaste, Benaim. Saliste a tomar una gaseosa a la noche por el centro. No, sí, pero no, había actividad sí. No, la actividad comercial. No, y gente en la calle había, bares y demás. En la calle. Te acostaste a las 10, pero bueno, había gente. Sí, 9:30. Pero salí antes. ¿Y el domingo? Claro. El domingo fui a misa yo igual antes, pero no. Es una cosa. Pero ¿Se ve actividad económica, Benaim, o no? Mucha actividad económica, sí. ¿Ah, sí? ¿En la calle gente? Sí, pero los precios igual difíciles. Hay en indumentaria hay mucha venta por mayor en el centro de Córdoba capital. Mirá, hay mucha venta por mayor, así que ahí había bastante movimiento. Y después en los locales gastronómicos había gente, también se como ve. Acá, como también. Se ve. Arrastra turismo también, ¿no? Sí, Ramiro pregunta, hoy me llamó la atención porque Sheila Bilker, que es una consultora, la verdad que yo la leo, le preguntaron qué pasaba en la oposición con la candidatura de Massa. Sí. Y ella dijo, bueno, en el campamento de Bullrich están muy contentos. ¿Cómo ven ustedes ahora? Porque, digo, ¿les importa lo que para ustedes, para Massa, para el oficialismo, es lo mismo tener que jugar en octubre contra Larreta que contra Bullrich? Primero decirte que para mí lo de Massa fue un cisne negro para la oposición. Inesperado. Inesperado y es un problema. Porque Sergio es un hombre del acuerdo, del consenso y de ampliar la base de votantes. Eso es así. Siempre en los lugares donde ha estado, el discurso de Massa hace que se amplíe el techo. No es una elección de pisos, es de techo. Y segundo, sí creo que Patricia Bullrich no es solo de pisos. No es una elección donde uno trabaja solo para su votante. No es determinado candidato te garantiza 30, no. Claro. Massa te puede aspirar a 40 y pico, por ejemplo. Sí, no hay techo de cristal. Esta fórmula, Massa-Rossi, puede romper el techo de cristal. ¿Te gusta Rossi como compañero? Sí, me gusta. Me gusta todo porque es Massa, Rossi, Kicillof, Guado y Máximo.
Ese equipo, que es un equipo generacional, que es un equipo representativo de los últimos años de gobierno, de las pasiones y las militancias, y con un hombre del interior y otro con experiencia de gestión, me parece que hemos puesto un gran equipo en la cancha. Ahora hay que dejarlo funcionar y si mirás la agenda del día de hoy de Massa es toda de gestión. Entonces va a ser un candidato que va a ser centro de su propuesta en la recuperación de la Argentina a través de la gestión. No recuerdo, me parece que en algún momento hubo algún candidato del radicalismo, alguna interna, pero hace mucho tiempo que no había santafesinos en la fórmula. Digo por Agustín Rossi, mucho tiempo. Sí, mucha experiencia. Mucha experiencia. Jefe de gabinete, sí. Conoce cada intersticio del Estado, ¿no? Todos los actores de la política, todos con nombre y apellido, sabe quién trabaja, sabe quién no trabaja, el funcionario que funciona, el que no funciona. Así que va a ser una gran fórmula cuando empiece a caminar, además, en el interior del país, y los gobernadores no solo la pidieron a esta fórmula, sino que también ya la están invitando para que vayan a cada uno de los territorios. ¿Y cómo ves a Máximo como presidente de la Cámara, teniendo en cuenta que, bueno, vivieron su gestión como presidente de bloque, digamos, ¿no? Yo creo que Máximo es un actor fundamental de este tiempo, de la construcción de esta síntesis y del tiempo que viene. A mí me parece que es una opinión personal. A mí me parece que Cristina se dio el bastón de mariscal. Ha hecho lo que se llama la transmisión generacional. La transferencia de los sí, lo ha hecho, símbolos del poder, si exactamente. Y hay una generación encabezada por Máximo, por Guado y por muchísimos más que ahora tienen la gran oportunidad de mostrar su valía política, de construir y ampliar el movimiento. Eso está sucediendo y me parece que hay otros candidatos de la hora que tienen la oportunidad de mostrar lo que valen, como Massa, como Rossi y como otros tantos. Y será la posta la que suceda esa expresión de gobierno. Se está dando ese cambio, ¿no? Te hago una pregunta que me parece que tiene que ver con el origen, ¿no? Porque el candidato de Cristina era Guado, ella dijo es el hijo de la generación diezmada, que indudablemente cerraba con un sector, el cristinismo más puro, la candidatura de Guado. ¿Por qué te parece, como lo dijo la propia Cristina, que había unanimidad en los gobernadores, ella habló de 15 gobernadores, pidiendo un candidato de síntesis? En vez de cuando hablaban de síntesis también hablaban de Massa, ¿no? ¿Por qué te parece que el elegido era Massa? Digo, ojo, en la mayoría de los gobernadores no hay camporistas ni hay cristinistas en los que tienen que ver con otro origen. Digo, pero ¿por qué te parece que el elegido era Massa? Porque esta es una fórmula competitiva que puede ganar. El peronismo es un caballo muy fuerte, un corredor muy fuerte, que ahora que está activo va a generar terror porque unificado es potente. Ahora, no alcanza solo con el peronismo. Ramiro. Entonces hay que tener una fórmula que pueda tomar sectores como lo que está pasando en Córdoba, que ustedes estaban contando, y bueno, una fórmula más permeable para mirarla con posibilidad de votar si hay un proceso de recuperación de la Argentina y vos querés confiar, más ahora que se están votando los oficialismos y que no es un dato menor, nadie está dándole la importancia que eso tiene. Nosotros venimos saliendo de una pandemia, estamos golpeados, somos sobrevivientes y la ciudadanía ¿en qué está confiando? En los oficialismos, que son los que le pueden resolver. A contramano de lo que pasó en el 21 cuando perdían en serie, ¿no? Así es. Entonces, acá perdió Alberto Fernández, perdió Victoria Tolosa Paz, la siguen facturando por eso, pero perdían todos los oficialismos en ese momento. Ahora, se renuevan oficialismos. El uno de los oficialismos, el que maneja el barco, es el que se renueve, gobernador o presidente. Y lo que está sucediendo es que están confiando en los oficialismos. Ramiro, te pregunto por eso dos cosas. Una, que tiene que ver con la Cámara también. Circuló mucho el sábado la información de que Cecilia Moró estaba siendo tentada para incluir la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Se hablaba de si podía ser la compañía de fórmula de Guado o no. No sé si eso tenía carácter o de operación, pero había algunos sectores que reconocían que eso estaba dentro de los cálculos o de la evaluación. Fue sorpresa cuando se termina confirmando en el cuarto puesto de la lista, ¿no?, de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, la lista que vos también conformas.
Y eso, digo, tiene que ver también con la estrategia para adelante en la Cámara. Digo, con esto que hablábamos de Máximo como presidente, Cecilia como titular del bloque, quizá de lo que sea Unión por la Patria. Digo, ¿tiene que ver con eso? Te pregunto por un lado. Y por otro lado, ¿qué te imaginas también para los próximos meses ahora, ¿no? Todavía en la Cámara con esta conformación. Cecilia ha sido muy importante en la transición, la Cámara está abierta, ha sesionado, tiene buen diálogo, ha podido construirlo. A veces en las tensiones propias de una elección no se puede todo, pero la ha mantenido viva a la Cámara. Yo a Emilio, que lo conozco y lo quiero y lo aprecio, me parece un enorme dirigente de la provincia de Buenos Aires, exintendente. Tuvo los finales de su conducción de esta casa que no pudo garantizar sesiones. Bueno, Cecilia lo ha hecho y creo que... Sí, lo que pasa es que con altibajos la relación entre este Congreso y el Ejecutivo ha sido mejor que la que tenía Monzó también con Macri, ¿no? Estaban todos los puentes cortados al final, ¿no? Así que yo estoy contento que Cecilia esté en la Cámara de Diputados. Escuché el mismo rumor que vos, pero estuve todo el día con ella y el ofrecimiento que ella tuvo real fue de continuar como diputada de la Nación. ¿Y qué leyes te imaginas, Ramiro, ahora para lo que resta del año? ¿Qué debates te imaginas en la Cámara, digo, como cosas que haya que dejar encaminadas, ¿no? Qué buena pregunta. Yo creo que eso está atado al consenso. Yo creo que se va a reformular el consenso en la Argentina. Hay 4 o 5 temas que se van a sacar de la disputa. Eso para mí, en mi concepción de la política, debe suceder. Y uno es cómo vamos a pagar lo que debemos. Todos tienen que estar de acuerdo, sea quien sea el ministro de Economía, en cómo se arregla este lío, porque hay que sacarse la mochila para que la Argentina pueda correr libremente hacia adelante. Entonces, ese va a ser uno de los temas que acá va a necesitar leyes y que esas leyes van a ser de acuerdo. ¿Antes de fin de año te imaginas? Sí. Algunas sí. Ahora, Ramiro, algunas sí. Ayer hablábamos de ese tema, ¿no? Donde algún compañero, creo que era Gastón Fiorda, decía lo mismo que vos. Claro. Y yo era un poco más escéptico porque, por ejemplo, ahí se anotaba el tema de que los créditos suba, que favorece a todo el mundo, el tema de la producción orgánica. Alquileres. Bueno. Ahora, ¿sabés qué veo yo? Yo creo que me parece que si en la línea más dura de la oposición, si alguien se sienta a votar algo con ustedes, lo va a ver como que es un gesto para el oficialismo y para más si estamos en campaña. Yo creo que me parece que con egoísmo va a primar la posición por parte de la oposición de decirle al oficialismo ni justicia, ¿no? Me parece. Pato, si se reestructura mejor la deuda y los compromisos que tenemos que asumir, benefician a cualquiera que venga en la Argentina. Seamos nosotros, sea otra expresión política. Y si eso necesita una ley de este Congreso, va a haber quórum y esa ley se va a votar. Claro. Sí, porque es un alivio, ese sería un Bueno, lo que pasa que eso es cierto, Ramiro, que es muy bueno para todos, pero digamos que también es un gran plafón para el ministro y candidato. Pero bueno, si hubiese sido al revés, hubiese sido, no sé, cuando era Lacunza el ministro y él hubiese obtenido un apoyo, y una reperfilación mejor, porque ese era el término que usaban de la deuda, se hubiese acompañado. Y perdóname, ¿y hay margen para buscar entre la gente de lo que es el interbloque federal, no tener que recurrir? Claro, la izquierda no sé si te va a apoyar, tendrías que ir a parte del bloque de Juntos por el Cambio sí o sí. Pero yo creo que Juntos por el Cambio acompañaría un proceso de mejor negociación de la deuda que nos pesa a todos. Y lo que vos decís tiene que ver con lo que dijo ayer Rubinstein. Rubinstein dijo que podría haber novedades en el mediano plazo. Bueno, hay que esperar. Hay un viaje a Washington y a Nueva York pendiente. Y bueno, ¿Qué presión si sale esto para la oposición? Pero es un beneficio para el país. Ya sé, sí, pero nos conocemos, solo, Gutiérrez, ¿no? No, con eso no cerrás tan fácil. No, ¿viste? Hemos visto operaciones para que ese viaje no suceda. Lo hemos visto. Hay gente que ha levantado incluso el teléfono para que la plata tampoco salga, ¿no? De esta que estaba prometida los $10.000 millones. Bueno, pero si podemos reestructurar mejor cómo debemos pagar y es alivio para las argentinas y los argentinos, que es lo que quiere Massa, y que estoy seguro de que ese viaje va a venir y que va a haber un replanteo de la Argentina, porque Argentina tiene valor estratégico en la región, en las comunicaciones, y es un socio natural de los Estados Unidos, porque países integrantes de la OTAN estaban recibiendo gas de un adversario en guerra, que es Rusia.
Entonces ni Francia, ni el propio Inglaterra, ni los demás necesitan estar unidos a ese recurso estratégico de un país que puede ser... Pero no tenían de dónde nutrirse. No, y ahora sí lo pueden tener con nosotros. Lo único que se necesita es poner la infraestructura y las plantas de licuefacción para que la Argentina empiece a mandar gas de acá para allá a valor que a nosotros nos cambia la historia para siempre. ¿Y cómo lo mandamos? ¿En barco? En barco, en barcazas. Los famosos barcos metaneros. Claro, ¿no? el gas... Los que antes teníamos que pagar, ahora los mandáramos nosotros. Ya no compramos, vendemos lo que necesitamos. El gas para meterlo dentro de un barco hay que achicarlo para que la gente entienda. Eso es una planta de licuefacción. Claro. Están proyectadas, están trabajando acá la mejor tecnología del mundo. Las que hacen esas plantas ya están en el terreno trabajándolo. Esto es un proceso que se inició y no lo detiene nadie. Y la visión de Sergio Massa de ponerlo en funcionamiento va a hacer que cambie la matriz económica de este país. Y eso, un cambio de matriz económica, es garantía de prosperidad para la Argentina y además posesionamiento como potencia estratégica en la región, socia de otras potencias más grandes que van a necesitar estar aliadas con nosotros porque nosotros vamos a garantizar suministro de un recurso estratégico para sus socios de la OTAN. Esa es la verdad, la milanesa. Y donde la crisis en Rusia sigue dilatando y complicando una solución alternativa. Sí, además, ¿no? Pero nosotros vamos a ser beneficiarios de la posguerra, claro, como lo fue Perón cuando dijo no voy a mandar carne, voy a construir una marina mercante para trasladar nuestros productos allá, y explotó la metalmecánica. Viene ese proceso para la Argentina. Señor. No. Perfecto. Estamos. Bueno, la verdad, viste, uno lo escucha a Gutiérrez y le cambia el ánimo, ¿no? Pero... es que iba a hacer ese comentario, porque solamente quería agregar eso, era como, te escuchamos... No, pero yo creo la verdad que uno puede decir, mira, está en campaña, es candidato a diputado, pero me parece que el dato económico es un dato económico sustentado en cuestiones ciertas. Y todos necesitamos ese dato económico. Sí, claro, la oposición, las argentinas y los argentinos. Trabajémoslo sin interferencias porque ese dato beneficia al país. Ramiro Gutiérrez, hombre de Dolores, candidato a diputado nacional en la lista de Unión por la Patria. Y además un masista histórico. Diputado, muchas gracias. Que tengan buen día y que sea buen día para la Argentina. Bueno, vamos por favor con Gonzalo Solaberrieta. Nosotros faltan 18 minutos para las 11 de la mañana y estamos en DTV. Muy buen día, Pato, para vos, para los compañeros allí en mesa, para Nico, y renovamos también el saludo para Convero. Una semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación con la confirmación única en cuanto a la actividad de comisiones de lo que será el jueves a partir de la 1 de la tarde, donde se va a reunir la Comisión de Población y Desarrollo Humano. A partir de la 1, esto será una reunión que tendrá lugar luego de lo que ha tenido... Recordemos, esta comisión cuando había visitado aquí la Cámara una de las personas vinculadas a lo que tiene que ver con el INDEC para todo lo que era la previa a el censo. Recordemos, estuvo el señor Lavagna aquí presente desde aquel entonces, en mayo del año pasado, que no se reunía esta comisión, que va a tener justamente una actividad bastante tranquila, de mucho consenso, porque son proyectos de resolución y declaración en donde los diputados y diputadas expresan beneplácitos, donde declaran de interés algunos eventos o las celebraciones por algún aniversario particular, como por ejemplo el bicentenario de la ciudad de Tandil, como dice el proyecto del diputado Iparaguirre. Si ponemos a hacernos un cronograma de lo que será la actividad para la semana próxima, tenemos que hacer el primer asterisco porque posiblemente el miércoles tengamos una sesión especial. Esto va a depender lógicamente de los posibles acuerdos que se lleven a cabo de aquí hasta la semana próxima, teniendo en cuenta también el movimiento que se pueda llegar a producir aquí en Buenos Aires, ya que cada uno de los legisladores también han estado en sus provincias manteniendo algunas reuniones políticas y demás, pese a que, así como hemos tenido recién en piso a Ramiro Gutiérrez, hemos visto algunos otros diputados y diputadas aquí en la Cámara, como los vemos todos los días, también la realidad es que tiene que llegar a un número de quórum para hacer posible esta sesión especial para el miércoles próximo, que aún lógicamente no está para nada confirmada, simplemente que ponemos un asterisco allí.
el jueves 11 de la mañana de la semana próxima. Sí, esperamos por la confirmación oficial, pero extraoficialmente podemos decir que se va a reunir la Comisión de Juicio Político. Esperamos también por la participación de la Comisión de Comercio, que me dicen que posiblemente la semana próxima, sin un tema definido hasta el momento, y entiendo que por una cuestión protocolar no se puede confirmar el tema, pero habíamos anticipado ya que uno de los temas podría llegar a ser, o la temática, la energía y el costo que le genera en este área a los comercios, teniendo en cuenta que también esta comisión no tiene giros, siempre son informáticas, y al mismo tiempo hay que tener en cuenta, Pato, un anticipo para los próximos días, no sé si para la semana próxima, pero sí en los próximos días de aquí en adelante y antes del receso invernal, seguirá el debate por los proyectos, en particular uno que está como confirmante, Mara Brauer, que tiene que ver con la aprobación para legalizar la eutanasia. Atentos con este tema porque estará dentro de la agenda también de las actividades por fuera de las comisiones, así que a modo de anticipo les cuento que esta puede llegar a ser una de las actividades que veamos en las próximas semanas aquí en la Cámara de Diputados, Pato. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y vamos ahora con el testimonio de un diputado de la provincia de Salta, el titular de la Comisión de Legislación General, que dice lo siguiente sobre el tema. A ver. Para mí un debate central tiene que ver con el litio y su declaración como recurso estratégico. Lo vengo planteando hace 3 años, con proyectos que presenté ahí en la Cámara de Diputados. La escuché a la vicepresidenta plantearlo por lo menos 2 veces en distintos discursos, y me parece que ese es un tema central, que hay que, no la nacionalización, ojo, porque yo siempre cuando hablo de esto tengo que aclarar. ¿Qué sería entonces, a diferencia de nacionalización, plantearlo como recurso estratégico, sus proyectos que Miren, el petróleo es un recurso estratégico, y eso no significa que esté nacionalizado. Significa que es un recurso que debe mirarse con la perspectiva estratégica que tiene a nivel mundial en términos de diversidad energética y desarrollo de nuevas tecnologías. De batería de litio tiene múltiples funciones, pero principalmente lo que tiene que ver con batería de litio, de automóviles eléctricos o de celulares, etc. Estratégico es discutir la necesidad de que se agregue mayor valor aquí, que no sea solamente el commodity, que las plantas pilotos que puedan haber en La Plata o que se puedan crear, tengo entendido que se va a crear una en Santiago del Estero, no sean plantas pilotos de fabricación de unas cuantas baterías, que se genere mayor mano de obra a través de ese proceso de industrialización que hoy solamente tiene el carbonato de litio, es mínimo el proceso de industrialización. Tiene que ver con infraestructura, con redes viales, tiene que ver con redes de tendido eléctrico, tiene que ver con educación, con que podamos tener en las universidades de la región una ingeniería en litio, por ejemplo. Y esa tiene que ver con inversión de nación y tiene que ver con pensar en el litio como un recurso estratégico. Bueno, estaba pensando en lo que nos decía al final Ramiro Gutiérrez, que plantea, él indica que muy posiblemente en un mediano plazo, esto es antes de octubre, habría alguna negociación o una renegociación con el fondo, y lo que está planteando es que el Congreso debería tratarlo. Y la verdad que es como un temazo, ¿no? Porque es difícil encontrar grises. Si el oficialismo consigue una renegociación, que como dice Gutiérrez sería muy buena para el que gane, sea Juntos por el Cambio, sea Unión por la Patria, él supone que a partir de ese criterio podría contar con el respaldo de parte de la oposición. Pero, si esto sucede, sería como un gran logro del ministro de Economía y del Gobierno, y el ministro de Economía es también candidato a presidente. Qué sé yo, uno tiene dudas sobre cuánto facilitaría este tipo de negociaciones de acuerdo a la oposición cuando estamos en plena campaña electoral. Pero Gutiérrez dice, esto es para el bien de todos. Bueno, si se logra, y me parece que por eso el anuncio es muy importante, bueno, habrá que estar muy atentos, porque está la cuestión económica y está la cuestión política toda como muy imbricada.
Faltan 10 minutos para las 11 de la mañana. Está parado el señor Márcico. ¿Eso qué significa, Márcico? A ver. Pato, que vamos a seguir el hilo Dale. de lo que acabas de mencionar, pero sobre todo centrándonos en un tema específico, porque claro, Ramiro Gutiérrez, recién cuando habla de esta búsqueda de reacordar con el fondo, él menciona un par de temas que claro, son temas que están linealmente vinculados con el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional en el día de hoy. Claro, porque básicamente lo que hace es condicionarte también a los mercados locales y por eso todo lo vinculado con los créditos, en este caso créditos hipotecarios, como así también con los alquileres, que también lo mencionó. Habló de ley de alquileres. Pero porque son mercados que están linealmente, Pato, vinculados a este acuerdo con el Fondo Monetario. Son los intereses económicos que se mueven dentro de nuestro país, pero ¿con qué moneda? Sí, dólar. Con la moneda verde y por eso el interés del Fondo Monetario sobre eso. Bueno, uno de los temas que mencionó, y vamos a repasar un poco la crónica de en qué situación estamos después de la noticia que tuvimos con respecto al avance de este proyecto de ley hace 10 días, es el proyecto de ley de crédito SUBA, que ya tiene dictamen, algo que no es un dato menor, vinculado con lo que nos comentaba antes el diputado del Frente de Todos, de Unión por la Patria. Avanzó en la Cámara de Diputados, finalmente, después de varios meses, venimos hablando de este tema por lo menos desde mitad del año pasado y ahora hace 10-15 días se logró un acuerdo, un dictamen. Esto también está vinculado con lo que decías recién, Pato, porque este dictamen de mayoría, hay dos dictámenes, uno de mayoría, uno de minoría, que propone Martín Tetaz, pero el de mayoría está acompañado por un sector quizá más vinculado a la institución del radicalismo de la UCR que acompañó, que es un sector representado, entre otros, por el diputado nacional mendocino Julio Cobos, ex vicepresidente de Nación y ex gobernador de Mendoza. Bueno, esto lo que busca principalmente es atender la situación de los más de 100.000 hipotecados con los créditos UBA atados a la inflación que tenemos en la República Argentina y que sabemos con la situación y el esquema económico inflacionario actual, ¿no? Esos créditos que se lanzaron durante la gestión del expresidente Mauricio Macri hoy complican a más de 100.000 familias. Bueno, esto fue en un plenario de comisiones de presupuesto y finanzas. Tenemos algunos datos más para seguir detallando sobre esto, ¿no? Hubo un acuerdo y este consenso se logra después de este debate de recta final que se extendió desde marzo hasta, ¿no?, hace 2 semanas y finalmente se dio, como decíamos recién, con los legisladores del Frente de Todos, Unión por la Patria y un sector importante de la Unión Cívica Radical, sobre todo expresado en el radicalismo de diferentes provincias, como es el caso de la provincia de Mendoza que recién mencionábamos. En total obtuvo 50 firmas, ¿no?, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de estos radicales que recién mencionábamos. Tenemos algunos datos y algunos detalles más, porque después, claro, la disidencia, ¿en qué punto se dio? Bueno, el interbloque de Juntos por el Cambio expresó algunas diferencias. Mencionábamos recién al diputado nacional, ¿no?, de Radical de Evolución, el espacio de Martín Lustó, Martín Tetaz, que lo que dijo básicamente es que no se cierre la propuesta que el pago no supere el 30% de la cuota en comparación con los ingresos. Claro, en esta búsqueda de acuerdo, principalmente lo que se está debatiendo es si las familias pueden pagar más del 35% de sus ingresos en una cuota hipotecaria, como está pasando al día de hoy, o si tirar esa cuota con el consenso y acuerdo también con el sector financiero, con los bancos, a un número que ronde el 30%, incluso que sea esa cifra específica del 30% de los ingresos, puede llegar a ser algo viable. Perdóname, Nico, sabes que lo hemos hablado acá, pero lo que resulta bastante singular es que se encuentre esta solución. Yo sé que acá son 100.000 y los inquilinos son millones. Pero digo, acá se encuentra una salida, me parece aceptable para el propietario, que es tu cuota no puede superar el 30% de usuario, que es medianamente entendible y comprensible. Ahora el tema es que no esté la misma herramienta para el que alquila. Digo, ¿no? Bueno. Porque para el que alquila no hay reglas ni leyes, es una cuestión muy complicada. Y este 30% podría ser un punto de partida. Sistema que sea, contrato como sea, pero que no te implique más del 30% el pago del alquiler.
pero esa solución para el tema alquileres hasta acá no está. Bueno, eso ni tampoco se ha discutido en esos términos. Eso que decís, Pato, es clave, claro. Y aparte estamos en un momento donde los precios de los alquileres, ¿no? En los últimos tiempos corrieron mucho más rápido que la negociación del poder adquisitivo. Con el 7-8% de inflación mensual, esto es muy complicado. Exacto. Porque cuando lo discutís, ¿no? A lo mejor cuando lo fijás, cuando estableces un contrato en el mes de mayo y a los 6 meses tuviste aumento de sueldo y no es el 30%, es mucho menos. Exacto. Pero o te puede pasar al revés también. Vos pensás, Pato, que los pisos, por ejemplo, o sea, hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siempre se toma como ejemplo, vos tenés los pisos que hoy ronda un departamento, un monoambiente, 80, 70, 85 mil pesos en promedio, tirándolo, por supuesto, el promedio para abajo. Entonces, claro, un monoambiente estamos hablando para una persona. Si una persona vive sola ahí, a menos que, bueno, lo podés hacer, que vive una familia, pero es complicado. Convivís con alguien, Márcico, también, ¿viste? O si convivís con alguien, mínimo. No, pero son 28 metros cuadrados. Pero son 28 metros cuadrados. Sí, y mínimo el ingreso de esos dos tiene que ser de 250 mil pesos para que te cierre el número. Entonces me decía alguien, dice, chiquito, pero lo quiero con balcón a la calle para no estar ahogado, porque es cierto, hay de 28 metros. Ahí pones en la balanza, si preferís pagar mucho más o fumarte a un conviviente. Exactamente. Claro, bueno, exacto. Por ahí es más saludable. Pero no entiendo lo que significa fumarte. Aguantarte, Pato. Aguantarte a un conviviente. Si convivís siempre, tarde o temprano, algo vas a tener que aguantar. Pero son, te digo la verdad, son cada vez más chicos. No sé cuál es el mal. Exacto. Son piezas. La verdad. Muy pequeño. Sí, claro. yo viví un tiempo en uno, Pato, es un cuarto grande. Y ahora... con un balcón a la calle. Era igual como decías vos hoy está en el mercado, está entre 50 y 60 mil dólares uno de esos, ¿no? Claro, exacto, sí. Exacto. Bueno, y ahí también otra cosa, porque incluso quienes compraban esos departamentos que en un momento se pusieron de moda, capaz los pagaron 80 mil dólares y hoy sale 60 mil. Mirá vos. Eso pasó también, pero eso pasó sobre todo después de la pandemia, ¿no? La pandemia enfrió y bajó todos los precios a la compra. El famoso que te dicen, hoy es un buen momento para comprar, no para alquilar. El tema es quién tiene la plata para comprar, ¿no? Sí, y otra cuestión muy loca es que mucha gente compra, aunque no sepa si lo va a alquilar o lo va a vender, porque es una manera muy concreta, inducir incluso con alguna legislación, de blanqueo, ¿no? Exacto. El blanqueo y también de preservar la plata. Claro. ¿No? Porque es algo que cuenta en dólares. Sí. Exactamente. Sí. Así bueno, que, a ver. Y entonces esto que decíamos recién, Pato, lo del 30% es lo que quedó como debate, que a pesar de que ya tenemos, porque tenemos un dictamen de mayoría, ¿no? Y un dictamen de minoría encabezado por Martín Tetaz. Bueno, a pesar de esto, eso del 30% es lo que suponemos que todavía se puede llegar a debatir, incluso si el proyecto de ley avanza y se lleva a recinto. Y esto nos viene perfecto con lo que hablábamos recién con Ramiro Gutiérrez, que tanto esta ley que él mencionó como la ley de alquileres que vos recién preguntabas. Sí, la ley de alquileres parece como un chino que se trate ahora, ¿no? Exactamente, son dos cosas con las que quieren avanzar y esto yo te lo vinculo, Pato, linealmente con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son los mercados que se mueven en moneda extranjera y eso al Fondo Monetario le interesa mucho. Por supuesto, bueno, esa es la otra mirada, porque yo digo, sos Bullrich o sos la izquierda o sos Larreta, la verdad que no le vas a querer dar nada, ni tranco de pollo al oficialismo en estos meses, pero bueno, se verá. Queda un par de minutos nada más para las 11. Vamos a la pausa y ya venimos. Son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Diputado TV. Hay un tema de una necesidad que tienen las estaciones de servicio, que sabemos que tienen un precio que es regulado, o sea, no es que pueden poner el precio de acuerdo a sus costos, y tienen un costo financiero importante con las tarjetas de crédito. Vos sabés que hay sectores de inquilinos que sostienen esta ley. Sí.
Hay la sectores, defendieron, de hecho, cuando se dio el que debate. sostienen. La defienden todavía al día de hoy. Lo cierto es que también las consecuencias, bueno, nosotros, pragmáticamente y con la responsabilidad que tenemos, no podemos analizar que el mercado inmobiliario cambió y que cada vez es más difícil alquilar viviendas permanentes. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hay provincias grandes que le conviene ese crédito porque de eso están manteniendo a sus provincias, porque si no hace rato el crédito UBA tenía que haber desaparecido. Bueno, pues está pagando un crédito el 120% al 110%. Esto solamente ocurre en Argentina y es una locura lo que está pasando. Hay una gran preocupación en legisladores y legisladoras y también en el gobierno nacional, sobre todo por aquellos que tienen una única vivienda, por seguir respetando que las cuotas no vayan más allá del 30% de los ingresos. Hoy estaba computado de los ingresos totales familiares y se ha empezado a pensar en los ingresos del responsable de familia para ir más abajo. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT. O sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. En Hielo, por ejemplo, que es el centro de Vaca Muerta, hay una vivienda, un dormitorio, sale hasta 140.000 pesos un alquiler, ¿no? Una cosa que es inviable para que, inclusive para un policía, para un docente o para aquellos que prestan servicios, los distintos servicios del Estado, y realmente se complica, y en las villas terminan siendo tomas muchas veces porque no hay acceso, no hay acceso a terrenos o a vivienda. Si bien yo nací acá, viajé siempre a Jujuy, que tengo tíos, familiares. A Bolivia recién viajé en el 2017 yo, porque no tengo familia allá. O que familia que hoy en día no sé, porque capaz que tengo, pero... Están todos acá, digamos. Y de Jujuy para acá, sí. Okay. Mundo Villa, martes, 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. De debilidad. Bueno. Exactamente las 11 de la mañana con 6 minutos. Me río un poco porque estábamos hablando con el señor Márcico de lo que está aconteciendo en todos los variados campamentos peronistas a partir de lo que pasó el viernes, ¿no? Donde, bueno, hay una candidatura de unidad, pero obviamente había sectores muy cristinistas que estaban como, me parece, no sé si nostálgicos de las 48 horas que se vivieron, donde se imaginaban que De Pedro podía ser el candidato, ¿no? Y pero ahí, bueno. Sí, me parece, Pato, y aparte también hay algo que pasa muy interesante, yo diría casi que es para, me parece que hay que ponerse a trabajar, justo hoy a la mañana hablaba con Jorge Alemán, ¿no? Que es psicoanalista. Sí. ¿Está acá o está en España? No, creo que estaba acá. Me parece que estaba acá. Y te digo que esto es digno de ensayo porque también hay algo que surge cuando se empiezan a dar las interpretaciones sobre lo que dice la vicepresidenta de la Nación. Exactamente. Muchas veces. Y hay un fenómeno que se da en estos momentos, sobre todo donde el zapato aprieta, donde quizá no estamos contentos con la actualidad o con el rumbo, ¿no?, de la economía, de los acuerdos sociales, los acuerdos democráticos e institucionales, y cada uno interpreta a voluntad, ¿no? Digo, y me parece que la vicepresidenta, si bien ella, por supuesto, es una gran jugadora política y deja muchas veces opciones abiertas cuando hace sus alocuciones, hay muchas veces donde es muy concreto y muy claro lo que dice. Por ejemplo, lo de que ella estaba siendo una de las impulsoras de la lista de unidad. Al margen del debate del candidato, dio a entender que fue el presidente el que no quiso a Guado de Pedro, pero que ella estaba de acuerdo que se avance en esa línea. Entonces, bueno, nada, ante interpretaciones a veces es llamativo, ¿no? A mí, yo creo que hay un tema muy importante en lo que decía Verónica hoy, que Verónica hablaba de un dato, ¿no? Que de los primeros 15 diputados de la provincia de Buenos Aires, 11 tienen una relación estrecha o con la Cámpora o con Cristina. Y yo coincido con vos que es un tema, salvo los otros 4, que son Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moró y 2 albertistas. Ahora, mi problema efectivamente con la mirada nostálgica de por qué no fue Guado es que acá, como explicaba Gutiérrez y cualquiera, todo pasa por la economía. Y yo creo que el gran problema que tiene el cristinismo es que la verdad, pues fíjate que no se ha podido elaborar, no digo un programa, no hay 3 ideas económicas sobre lo que hacer en este momento. Porque, a ver, ¿quién es el último ministro de Economía de Cristina? Kicillof. Y Kicillof, callado, Kicillof ha convalidado gran parte de lo que hizo Guzmán y lo que está haciendo Massa. Digo, no hay nunca, era el gobernador, no es su rol.
Pero digo, y lo mismo me pasa, por ejemplo, con Itaí Hackman, que trabaja con Grabois, ¿no? Que también está en la lista. Está en la lista, por eso digo, bueno, a ver, yo tengo enorme respeto con Itaí, yo lo conozco desde que trabajaba con Claudio Lozano, pero digo, me parece raro que, a lo mejor él me explica qué hay que hacer, pero está claro que Cristina no ha encontrado un modelo económico alternativo, nunca, ni tenía un nombre para sugerir antes del de Guzmán, ¿quién iba a manejar la economía de Guado de Pedro? ¿Qué es lo que se iba a hacer? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se refinancia con el fondo? ¿Qué es lo que te pasa con los mercados? Yo digo, obviamente que vos no podés gobernar con los mercados y mirando a los mercados, obviamente. Pero decime cómo gobernás con los mercados en contra. Digo, sin tener ninguna posición extrema, mirá lo que le pasó a Silvina Batakis, ¿no? Aguantó un mes. Si vos todos los días tenés caída de bonos y tenés alza del riesgo país porque están presuponiendo o no que no comparten tu política económica, no tenés herramientas. Y me parece que ese es un agujero muy grande. Está bien, a mí tampoco me gustan lo que está pasando con Massa ni me gustaba Guzmán. ¿Y qué hago? ¿No? No me dejes el vacío, porque el vacío lo ocupa el adversario. Decime, y me parece que hay un agujero muy importante. Y es lo que dice Verónica, vos tenés 11 diputados camporistas, que como dice Verónica, ya una vez cuando hubo que arreglar con el fondo, Máximo dijo renuncio. ¿Y por qué uno tiene que pensar que ahora va a ser distinto? Pero además, ¿no? ponele que los diputados camporistas no terminen convalidando con este nuevo gobierno de Unión por la Patria, en el caso que ganen, ¿no? Pueden abrirse, pueden armar su propio espacio o no. El problema es que si pones a un Máximo Kirchner como conductor de la Cámara, iba a estar complejo. Entonces, si uno mira las fórmulas y mira los vos decís actores... que es un rol institucional de que no te podés correr, decís vos. Y sí. No, como justamente teniendo en cuenta los roles institucionales que vivimos en este gobierno, que no fue bueno, que hay una parte que no se quiere acercar. Hoy fíjate que la mayoría del Frente de Todos habla de Alberto como el más malo de todos. Claro. Sí, ¿no? totalmente, un extremo total. Sí, es cierto. O sea, si desde lo institucional eran misiles que iban y venían con estos nombres y con las posturas tan distintas, es muy repetible, digo, y eso es lo que me pasa un poco. Ahora mira la pregunta que hago, que yo a Ramiro Gutiérrez se la traté de plantear y él me parece que la respondió por otro lado, el diputado nacional del Frente Renovador y Unión por la Patria. Para mí, el dato de Cecilia Moró en la lista de diputados no es solamente para tener una jugadora importante del masismo en la Cámara. Para mí es para darle continuidad a lo que estamos teniendo ahora en la Cámara. Presidencia. Puede ser. En la presidencia. Porque si bien sería el número opuesto el nombre de Máximo, yo también lo que pregunto es lo siguiente. Sí, claro. Con Máximo Kirchner en la presidencia de la Cámara, ¿tenés muy poca chance de acordar esto con cualquier espacio de la oposición? Chicos, lo dije, lo recordé en DTV Noticias. Bueno, perdona. Pero pará, con la oposición y con los... Cuando fue jefe de bloque del oficialismo, los mismos diputados nos contaban que no le atendía el teléfono, que no le respondía a los mensajes. Incluso algunos tenían que buscar algún asesor para hacerle llegar a Máximo el mensaje. Exactamente. Bueno, pero hay un dato a favor de ustedes dos, que es el siguiente. No siempre, la práctica hace que en muchos casos el primer candidato o la primera candidata a diputada por la provincia es el número puesto en la Cámara. Pero, desde Juan Carlos Pugliese, que era el número 1, después era como una institución. No siempre, después pasaba con Pierri, por ejemplo, pero no siempre sucede. ¿A quién el kirchnerismo dijo no? Vos no, fue a Felipe Solá. Felipe Solá fue el primer candidato a diputado por el peronismo, pero Kirchner le dijo, vos no, y terminó Fellner. O sea que puede ser, esto abona lo que están diciendo ustedes dos. Porque si no es un tema, efectivamente. Y lo mismo lo de ayer, estaban enojadísimos con Alberto Fernández. Pero ¿y Alberto Fernández, vos qué querés? ¿Que no juegue el presidente? El presidente jugaba la PASO porque sabía que era su camino. Ese presidente del PJ, aparte. Exactamente. Ese presidente del PJ, aparte del Palcher. Dice sí, después hablaremos de las cuestiones, vínculos personales con Scioli, que no deben haber quedado bien. Pero a vos esto te permitió
colocar a Tolosa Paz, colocar a Santiago Cafiero y colocar... ¿Cómo la quiere Cristina Tolosa? Sí, mucho. Qué generosa sos. Sí. No, ayer se notó su discurso que... Es muy admirada. Pero digo, y así colocó también a Rossi. Digo, ¿por qué te vas a enojar? Cada uno juega con las cartas que tiene, me parece, ¿no? Qué raro que nadie haya pedido por Scioli para las listas, che. No, ojo. O sea, ojo que hubo presentación de gente del sciolismo que fue, vengo a presentar acá. No. Sí. No. Pero bueno, eso nada. No. O sea, nada. Dicen, la crónica dice que en un momento cuando todo se puso peliagudo, Scioli dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero nada. Yo no quiero nada. Está bien. Pasa que se tomaron muy a pecho, porque no fue nada de nada, o sea, nadie de él, ni él mismo. Che, qué lugar, hablando de lo nuestro, ¿no? Qué lugar para Manrique, ¿no? El dirigente de la UOM, ¿no? Que ese es un hombre de una relación bárbara. Me acuerdo cuando ganó estuvo Máximo Kirchner ahí. Sí. Pero no es un orgánico, no es Cámpora. No. Es un hombre vinculado al kirchnerismo y al cristinismo, pero no es Cámpora. No, pero me parece que ha sido, sobre todo en estos años de Frente de Todos, uno de los leales y de los leales vinculado a los gremios. Me parece que eso ha hecho que se gane un lugar importante, Pato. Y en esto de los nombres, de quién sí, quién no, y a quién la sensación es que se le dio poco, a que tampoco se le dio nada. Sí. Todo indicaba que iba a tener un lugar importante en las listas, fue también al ministro de la Pública, Gabriel Catopodis. Sí, totalmente. ¿Qué pasó con Catopodis? No solo que no tuvo ningún lugar importante en las listas él, sino que además va a tener internas en San Martín, que es su distrito, donde él puso al intendente Fernando Moreira. Sí. Che, otro que la verdad se dijo poco, pero me parece que tiene que ver con lo que él contó. Digo, Fernando Iglesias, nada. No. Él dijo, yo soy diputado exclusivamente porque me pidió Macri. Bueno, hoy a Macri lo escuchan menos, una lista la armó Bullrich, otra la armó Larreta y para Iglesias nada. Ayer me contaron que en la ciudad de Buenos Aires Macri pidió y le tomaron eso. ¿Y qué le dieron? Comuneros. Lugar? Específicamente comuneros, mirá vos. Pidió algunos nombres puntuales de comuneros. No, acá estaba haciendo el recorrido yo, porque esto lo podemos hacer porque, claro, después hay que mezclar en lo que es la interna de Juntos por el Cambio, habrá que ver, ¿no? Cómo es el final entre Grindetti y Santilli. Larreta no puede entrar a Córdoba. Ya vino de Qué mala que es, ¿eh? No, un mensaje para el jefe de gobierno porteño. ¿Cómo? Un mensaje traigo para el jefe de gobierno porteño. Sí. Y los resultados de juez, vos no sabés lo que era el búnker de Juntos por el Cambio. Una cuestión que yo ayer me fui enterando, pero primero, la verdad digo, ¿pero qué pasa? Yo siempre decía que el 50% de la elección se define en Córdoba capital. Sí. Pero no había, explícamelo tú, no había elecciones en la intendencia. Claro, pero son el 23 de julio, porque desdoblaron. Claro. Entonces no sabemos si De Loredo gana o pierde, pero sí sé que hubo más votos para Yarlora. En Córdoba capital. Exacto. Córdoba. O sea, ¿eso podría marcar algo o dependerá de las individualidades de los dos candidatos a intendentes? Y hay dos cuestiones. Sí. Una, como te decía, el capitalino, digamos, reconoce que hubo mucha obra, mucha plaza, bla, 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 por parte de Yarlora, que, puso toda la artillería en el tema de obra pública. Y eso, eso favoreció el voto en las urnas para Yarlora. Que generalmente la sorpresa fue esa, que el schiarettismo fue más acompañado por Córdoba Capital, que en otras elecciones siempre eran los que menos votaban al oficialismo cordobés. Y el otro dato es que De Loredo tiene una imagen un poco distinta a la que sí tiene Juez. Hay muchos que no votaron a Luis Juez, primero porque fue intendente de Córdoba y siempre se recuerda como una mala gestión. O sea que eso podría mejorar la situación de De Loredo. Exacto, como una mala gestión. Y hay otros que consideran que la performance o la personalidad del Juez no compatibiliza. Entonces estaba descartado. No así lo mismo con el perfil de Loredo, que es alguien nuevo, un tipo joven, De Loredo que puede es el hacer otro tipo de cordobés del centro, especie de modelo universitario, letrado, de la docta. El Lustó cordobés. El Lustó, es mucho más similar al Lustó. Exactamente, Luis Juez es otro perfil, más de un cordobés clásico. Entonces había mucho en esa relación. Con respeto, porque él abona este camino, es más un cordobés Hortensia. Digo, él es un hombre que hace del humor un camino. Y te pregunto, en lo que tiene que ver con la elección, me dijeron, ¿Mario Negri se quedó sin nada?
Mario Negri decidió no ir a ninguna lista de diputados. O no lo pusieron, o lo ponían en un lugar que no le convenía. No, está. Lo que me contaron es que está esperando. A ver, él ya tenía muchos años acá dentro, tengo 20 también, 20 años en la Cámara de Diputados. Mirá, ayer hablaba con un cordobés, yo sabes cómo lo vi llegar a Negri, con bastón, consecuencia de un accidente en aviación que tuvo cuando era vicegobernador. Debe haber, sí, 24 o 25 años. Desde que gobierna de la Sota. Sí, tienen los mismos años, eso te iba a decir, tienen los mismos años desde que perdieron, el peronismo cordobés. Era funcionario desde ahí. Bueno, se hablaba de un cansancio importante ya dentro de la Cámara Baja y al menos lo que se sabe es que puede aspirar a un ministerio. Pero si pero en la lista no viene. O sea, otro dato. No. Se terminó Schiaretti y también se terminó Negri como candidato. Exactamente. Sí, de hecho fue como una de las noticias importantes, ¿no? Ahí sobre la recta final del cierre el sábado. Igual en Córdoba. Estuvo. Enseguida estuvo Bullrich. Sí. Y estuvo Laurita Alonso. Sí, Laurita Alonso, sí. Y estuvo también Sabrina Ahmedchet. Fue también. Estamos enseguida con Punto Género, pero si yo no me equivoco, estaba repasando la lista de Unión por la Patria, que la encabeza Máximo Kirchner, pero ya mis amigos dicen que va a ser difícil, ellos dicen, yo no, que va a ser difícil que sea el presidente de la Cámara. Máximo, Victoria Tolosa Paz. Después está en el tercer lugar Paco Manrique, exacto, una letra que ni yo me la identifico. Cecilia Moró en el cuarto lugar, Santiago Cafiero, Volnovich, Pami en el sexto lugar y Tailade. Esto sí, la verdad que Tailade me parece que es una ratificación del rol de Tailade en justicia y en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Exacto, que de hecho había muchas dudas con el nombre de Tailade en las horas previas al cierre, porque todo indicaba que bueno, que no iba a ser parte de ninguna lista ni nada por el estilo, pero finalmente, bueno, se tomó la decisión. Me parece que fue Tailade en los últimos 3 años un hombre importante para el Frente de Todos en la Cámara. Y después Saracho, ¿no? Natalia Saracho, que eso es muy Juan Grabois. Es el lugar que le dieron a Juan Grabois. Pato, de hecho, bueno, en los que tienen posibilidades de entrar, recién hacíamos, ¿no? Pero para hacer el desmenuceo 15 entran, ¿no? 16. 16. Yo creo sacando un número parecido al que se sacó incluso en la elección del 2021. Está en un puesto que puede ingresar, en el puesto 20 está, que me parece, la verdad, absolutamente merecido, Jorge Rivas. Sí, ¿viste? Jorge Rivas. Sí. Y hay un hombre importante de la cámpora en términos bonaerenses, que es de esos que camina, que milita, hombre de San Fernando, fue precandidato. Matías Molle. Matías Molle. Sí, y ahora número es 13. Diputado provincial, número 13, entra seguro. Sí. Y él fue, durante la última parte de la gestión de Cristina, el hombre a cargo del el de las armas. Era el Renapo, ¿no? Otro dato es que el que se enojó con esta distribución de cargos, que era un tipo con un dirigente con buen vínculo con Néstor Kirchner, es Mario Isi. Mario Isi apareció, Mario Isi apareció pidiendo, dice, esta conducción, que es la de Máximo Kirchner, tiene que terminar a finales del 2024, dijo. Exacto. No, marzo del 2024. Lo que es el illismo. Exactamente. No, y además, los mismos... Porque si no, queda mucho tiempo. Los mismos funcionarios, no sé si se acuerdan que días atrás de que se cierre la presentación de las listas, los mismos funcionarios del illismo salían a hacer paro, que no iban a trabajar porque querían que se presente Mario Isi. ¿Ah, sí? En la lista no sabía. Sucedía eso en... Bueno, vamos por favor con Punto Género. Estuvo Daniel Arroyo en Punto Género y hablaba de esto. Primero porque hace falta cumplir con la cuota alimentaria y como se decía en el informe, solo 3 de cada 10 casos se cumple efectivamente y en general lo sufren las madres. Cuando hay una separación, el padre no cumple la cuota alimentaria. Yo creo que acá hay 2 cuestiones centrales. Una es la responsabilidad individual, cumplir con lo que hace la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes, el cumplimiento y la obligación que tiene un padre. Y lo segundo es lo alimentario. No es lo mismo otro derecho que la alimentación, que es lo básico de lo básico y que hace la diferencia entre comer y no comer es poder desarrollarse o no. La Argentina tiene 10.000 comedores en todo el país, tenemos un problema serio de peso y talla de chicos que están malnutridos, altos niveles de inflación. En ese contexto toca a todos los sectores altos, medios y bajos, pero golpea más estos sectores bajos. Entonces estas iniciativas van por ese lado. Una, que se cumpla con la responsabilidad individual y 2, que se cumpla con el derecho a la alimentación. Yo he sido ministro de Desarrollo Social, he recibido demandas por todos lados y sí, conozco muchos casos de los más diversos. Sí. De hecho, yo cuando estaba en el ministerio era tanta la gente que armamos un programa especial
específico de seguimiento, no lo teníamos, el registro del tema como un tema específico, era tantas las demandas que había, y sobre todo en los comedores, yo recorría permanentemente los comedores, distintos lugares, que armamos un programa específico. Sí, es claro que son muchos los que no cumplen. Diría que hay de dos tipos, los que no cumplen para nada, que se borran directamente, o dos, los que cumplen y no cumplen. Por eso las leyes contemplan como las dos situaciones. Es el acceso al patrocinio a un abogado de manera gratuita. El Estado conforma un grupo de abogados especializados que siguen y atienden y están gratuitamente para acompañar a aquellas mujeres que quieran demandar. Es importante porque en realidad yo creo que está quebrada la relación de la sociedad con la política y quebrada la relación de la sociedad con la justicia. En términos generales, si una mujer va, denuncia violencia de género y cuando vuelve a la casa el marido ya se enteró antes que vuelva, que denunció y la pasa muy mal, el resto de las mujeres en el barrio dicen no hay que denunciar porque esto es un problema. Entonces, en general, hay un desenganche y no una búsqueda con el mundo de la justicia, porque la idea es que no funciona, que es burocrático, que es complicado, que no se entiende por dónde hay que ir. La idea es que el Estado se haga cargo y cree un fondo por un lado y cree un conjunto de abogados y especialistas que lo puedan hacer de manera gratuita, para mí es clave. Hoy lo que son los centros de acceso a la justicia lo están haciendo, pero lo hacen a demanda. Es decir, una mujer va al centro, cuenta su situación y empiezan a seguirlo, pero es caso por caso de quien se enteró que ahí hay un centro de acceso a la justicia y va. Esto sería al revés, ir a buscar, identificar listados, a partir de los listados ver cuál es la situación de las madres e ir a buscarlo. Yo creo que es una cosa de escala importante y gratuito, y tiene que ser abogados que tengan lenguaje de vida cotidiana, no que hablen como no se entiende, sino que tiene que dejarle claro a la madre qué es lo que tiene que hacer para acceder a ese patrocinio. Bueno, ahí estamos. Muy interesante lo que planteaba Daniel. Alguna vez lo hemos hablado por acá. Hay un problema. Mientras vos sos un trabajador registrado, la verdad que la ley no tiene problemas para demandarte por incumplimiento de los pagos por alimentos. Cuando estás en blanco. Ahora, el problema es cuando el 50% de la economía funciona en negro y así trabajan tantísimos. Digo, ¿qué herramienta tenés? Si no tenés idea dónde trabaja, cuánto cobra, y es el 50%. Pero bueno, 11 de la mañana con 26 minutos, Verónica Benaim, diga, a ver. Proyectos que pueden salir, Pato, si hay una sesión en las próximas semanas, se habla de una posibilidad, siempre está latente la posibilidad de la sesión especial, pero no hay fecha ninguna. Vamos a repasar esta iniciativa que ya tuvo dictamen en la Comisión de Mujeres y en la de Comunicaciones, que bueno, busca básicamente modificar un artículo de la ley 26.485, que es la ley que previene la violencia de género, para incorporar la figura de la violencia digital. El proyecto es denominado básicamente Ley Olimpia sobre violencia digital de género. La autoría pertenece a Mónica Macha, del Frente de Todos, y unificó ideas con Dania Tabela, de Evolución Radical. Establece, entre otras cuestiones, la sanción de la difusión sin consentimientos de contenidos íntimos. ¿Qué dijo Macha? Tenemos que avanzar con la educación digital. Aseguró que además es un proyecto que trabajamos en conjuntos con distintas organizaciones, y por su parte Dania Tabela dijo que el consenso logrado en la comisión, destacó el consenso logrado en la comisión y la necesidad de tipificar la violencia digital como parte de las violencias a las que somos sometidas las mujeres. También estuvo hablando desde el PRO Silvia Lospenato, que dijo que se pretende la exclusión de las mujeres de los entornos digitales, e instó a avanzar con la ley de protección de datos personales. Y finalmente, entre otras de las mujeres que estuvieron participando en este caso fue la Comisión de Mujeres, fue Gabriela Lena de la UCR, que dijo que la necesidad de tener una definición de lo que es este tipo de violencia sea agregada a la ley. Necesitamos establecer medidas de autoprotección y prevención para poder evitar esa revictimización de las mujeres en las redes. Básicamente, el repaso de lo sucedido en la Comisión de Mujeres y Diversidad con este proyecto de Mónica Macha, de Dania Tabela, que tuvo también dictamen en la Comisión de Comunicaciones y que espera ser tratado en el recinto. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 29 minutos. Vamos a ver lo que pasa entonces con
con esto que me parece que es como uno de los títulos del día, esto que nos dijo Ramiro Gutiérrez, que podría haber novedades en torno a alguna renegociación con el fondo. Esto tiene un capítulo previo a cargo de Gabriel Rubinstein. Rubinstein es un hombre que en su momento negociaba la deuda externa de la Argentina con Roberto Labaña como ministro de Economía, ya por el 2003, 2004, 2005. Después siempre fue un consultor muy reconocido cuando el Banco Central recoge las estimaciones del mercado. Siempre hay a fin de año una síntesis de cuáles consultoras, que hay de todo tipo, algunas muy liberales, otras menos liberales, cuál estuvo más cerca de los números clave de la economía. Esto se inicia ya por enero y se mira en diciembre, y las consultoras opinan y establecen sus impresiones sobre cuál va a ser el dólar a fin de año, si la economía argentina va a crecer, va a estar estable o va a decrecer, cómo va a ser el nivel de salarios, cómo vamos a estar de nivel de deuda externa, de emisión. Bueno, Gabriel Rubinstein era un hombre que siempre estaba muy, muy cerca de los números finales, porque la verdad que hay siempre algunos otros desaciertos notables y calculan como la mona el precio del dólar o otras cuestiones inherentes, por ejemplo, a la inflación. Bueno, Rubinstein es el número 2 del Ministerio de Economía y ayer dijo dos cosas. La primera, que se estaban solucionando desde ayer cuestiones muy particulares con el Club de París. Habló puntualmente de 3 o 4 países: España, Francia, Inglaterra. Y después dijo, justamente linkeándolo con lo que decía Ramiro Gutiérrez, que se está negociando y hablando con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto de entonces, repito, Gabriel Rubinstein tiene anclaje en lo mismo que dice acá Gutiérrez. Habrá que ver si hay alguna renegociación y habrá que ver, después viene la gran pelea política, ¿no? Donde uno podría suponer que si hay un alivio, el alivio sería votado también por la oposición. Eso estima Gutiérrez. Yo no sé qué oposición, porque tendría que remar mucho el oficialismo para lograr el apoyo del interbloque federal. Están los socialistas, está Camaño, están los cordobeses, podría, pero lo que hemos visto es que con ese número no te alcanza. Necesitas, eventualmente, puede ser de Provincias Unidas, algún otro suelto, pero cuando lograste algo sin Juntos por el Cambio, también tenías el apoyo de la izquierda. No sé, me puedo equivocar, pero parece difícil que estén esos 4 votos por ahora. Y lo otro es lo que dice Gutiérrez, que ellos van a trabajar para que parte de Juntos por el Cambio esté respaldando ese acuerdo, porque sería aliviador. Puede ser, y a lo mejor ese es el camino. Digamos que lo que uno ha visto en estos años es que nunca, ni en temas menores, pero recuerdo las universidades, se ha logrado dividir o meter una cizaña ahí en el núcleo duro de Juntos por el Cambio. Y me parece que puede ser muy atractiva la oferta, muy importante y muy tranquilizadora para el gobierno que viene, sea el que sea, si vos lográs un acuerdo con el fondo, pero que le den algo a Sergio Massa en campaña. Me parece un poco más trabajoso, pero bueno, se tenía confianza Ramiro Gutiérrez. Sí, me quedé pensando, hablabas de Ramiro Gutiérrez, muchos estamos atravesados también de lo que pasa con la agenda económica y en territorio bonaerense. Pato, hablábamos también de Axel Kicillof hace un rato. Hay un dato que es importante, me parece, a esta hora de la mañana, que es que finalmente el gobernador, que lo mencionábamos recién, no va a desdoblar la elección general. Sí, cierto. Eso me parece que es un dato que está bueno también. Porque él no había fijado la fecha. No había fijado solo la fecha de las PASO, que por obligación la provincia de Buenos Aires las PASO las tiene que hacer con las nacionales, pero podía jugar con la fecha de las generales, que finalmente van a quedar para el 22 de octubre. Una cuestión para lo que uno podría llamar el kirchnerismo nostálgico, que no está cómodo con la designación de Massa y añoran a Guado de Pedro. Siempre uno habla de efectividades conducentes. Vos decís, bueno, está bien, la verdad, el modelo, el de Guzmán es criticable, también, pero bueno, ¿qué hacemos? Atención, que hay 2 nombres. Uno es el que vos mencionaste, que es Kicillof, que Kicillof, la verdad, podría, te imaginas, siendo gobernador de Buenos Aires y un hombre muy cercano a Cristina, podría haber cuestionado muchas cosas.
y hoy me contaba el masismo, que tiene una relación bárbara con Massa desde siempre. Y otra cuestión, ¿sabés quién estuvo hablando en términos, no te diría que encomiosos, pero sí con mucha responsabilidad y hablando de que él cree que va a hacer lo que tiene que hacer? Amado Vudú. Amado Vudú, que integra Soberanos, entre otras con Alicia Castro, que dijeron barbaridades, previsible, pero Amado Vudú, que fue el número 2 de Massa en el ANSES, habló con sumo respeto y consideración. Esto es, Kicillof y Vudú, que son, si querés, dos hombres del corazón kirchnerista, no tienen una receta alternativa, no tienen un programa donde vos lo que está lo podés tirar a la basura y empezar con otra cosa. Están mucho más cerca de esta austeridad que de cuestiones que son más voluntaristas que otra cosa. No, recién decías, me quedé pensando con el kirchnerismo nostálgico, el kirchnerismo emocional también, ¿no? Sí, claro. Porque estamos en un momento también muy emocional de la política nacional, me parece. Pero te digo, desde todos los sectores lo noto esto, ¿no? Como mucha Son 40 años de democracia. Por ahí son los 40 años de democracia, es verdad, está bien lo que dice Benaim. Y eso que decías recién de Amado Vudú como uno de los integrantes de Soberanos, que bueno... Me parece que va a durar poco Soberano o Vudú en Soberano, digo por lo que las diferencias que vi. Bueno, eso te venía a decir, Pato. Sí, algo de eso me contaron hoy, pero de que Amado Vudú, bueno, estuvo ahí en ese comienzo de Soberanos y ahora está como un poquito más despegado, ¿no? Y sí, exactamente. Y tiene que ver también con esto que decís vos, de cómo se alinea, si se quiere, el campo nacional y popular y para dónde va tomando vía o color, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que digo, esto es tan plástico todo. ¿Viste lo que le pasó a Alicia Castro? Le pasó que se enojó con Massa porque una foto de Massa publicó de cuando Massa era afiliado a la UCD en el año 80, 90, bueno. ¿Y qué le respondieron? Con una foto de Amado Vudú en una asamblea de UPAU. Y claro. ¿Viste? Bueno, exactamente. Y aparte Amado Vudú, Sergio Massa, Florencio Randazzo, se conocen de esos años, Pato. Pero claro. Fueron militantes de la UCD al mismo tiempo. No sabía lo de Randazzo, mirá. Claro, no sabía. Igual también estuvo por ahí, sí. Bueno, faltan exactamente 25 minutos para el mediodía. Estamos en la primera mañana, estamos con Benaim, estamos con Márcico y ahora a ver esto, dale. ¿Cuál es la principal esencia de la libertad de expresión? Que haya democracia. Cuando desaparecen periodistas y usted niega que existieron los Falcon Verdes, es difícil estar jugando a la libertad de expresión. La libertad de expresión en el ámbito de los derechos humanos tiene un claro límite. Ese derecho de libertad de expresión es también para decir cuando quemaban los libros, perseguían los periodistas, no existía libertad de expresión. Usted no lo tiene que decir o puede reivindicar o olvidarse de eso. La verdad es que es todo un contrasentido, usar el sistema democrático para eso. Usted ha sido elegido por estas leyes, por las que dieron la vida miles de argentinos, por las que también el pueblo argentino ha hecho un recorrido histórico de memoria, verdad y justicia, que hemos sido ejemplo del mundo. Y eso nos une el 24. Sembrar una duda sobre los desaparecidos, por ejemplo, no es importante el número, van a desprestigiar a los organismos de derechos humanos y a banalizar este tema. Bueno, muy bien, estamos, repito, en la primera mañana, faltan 22 minutos para el mediodía, viene el señor Nico Márcico, pero antes tenemos más testimonios. A ver, uno más, dale. Venimos siguiéndolo en las reuniones. Bueno, vemos que efectivamente está claro que las denuncias sobre las irregularidades de la obra social son muy importantes. Digamos, ha quedado en evidencia, ¿no?, una situación de negocios por un lado y de desprotección de los trabajadores judiciales por otro. No obstante, no creemos que lleguen a ningún puerto todas esas denuncias, ¿no?, porque me parece que justamente ha perdido volumen y la intención que tenía en su momento del Frente de Todos de una centralidad y de poder volcar hacia allí los problemas que aparecen, con lo cual, bueno, en definitiva,
me parece que todo lo que surja, bueno, va a poder ser para los comentarios periodísticos, va a poder ser para la acumulación de datos, pero difícilmente tenga un correlato con consecuencias judiciales profundas. Bueno, estamos ahora con el turno del señor Nicolás Márcico, que me dice, quiero hablar de esto. A ver, Márcico, vamos. Pato, vamos a hablar de lo que viene para adelante en materia de juicio político. Tenemos unas placas para repasar. Y bueno, finalmente, claro, veníamos con mucha agenda para esta semana. De hecho, hoy todo indicaba que íbamos a tener un día importante, pero finalmente eso quedó suspendido porque, claro, había convocatoria para hoy martes, donde se esperaba que venga, entre otros, el ministro Guado de Pedro y también los gobernadores, pero se suspendió, se confirmó durante la tarde del lunes, ¿no? Y bueno, finalmente queda pendiente esta convocatoria para la próxima semana, eso es lo que se dice. La convocatoria que tenemos ahora sí o sí confirmada es la del 4 de julio, esa que también fue suspendida con la citación a Robles y a Alessandro, y la semana próxima lo único de todo lo que venía de agenda para adelante que quedó confirmado es la convocatoria del 6 de julio, próximo jueves, a la espera de que venga el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Maqueda. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a las últimas noticias, última información que pudimos chequear ayer entrada de la tarde-noche con respecto a la Comisión de Juicio Político. Pero sigamos repasando un poco más la información, tenemos algunas placas más para hablar de lo que está pasando en materia de la crónica, ¿no? Cómo viene la crónica de la Comisión de Juicio Político. Recordamos que a partir de la próxima semana la intención, pero eso todavía no lo tenemos confirmado, es que se empiece a abordar coparticipación, que muy probablemente por cómo se está dando toda la agenda y por lo que nos contaban ayer, quede no para la semana que viene, a menos que haya una reunión de comisión que se sume así sobre la hora, sino que pase para la otra. Claramente esto tiene que ver con los tiempos también del cierre de listas, las elecciones y la campaña que tenemos por delante, que arranca, ¿no? La campaña, recordamos esta información, el próximo 9 de julio. Bueno, en cuanto a eso y al margen de si tendremos la semana que viene o la otra una reunión por coparticipación, hay que decir que el origen del conflicto tiene que ver con esto que ya hemos contado muchas veces aquí en Diputados TV, que viene del 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó aquella coparticipación federal de impuestos a favor de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y todo esto vinculado a aquel 3.75% que se le quiso dar, que finalmente, después de mucho debate y de mucha negociación, se terminó bajando, pero sobre todo debate mediático, al 2.95%, y que de ahí es de donde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, saca el punto de coparticipación para dárselo a la provincia de Buenos Aires, a la gestión del gobernador Axel Kicillof. Repasamos algunos datos más, porque en la próxima placa también tenemos la información con respecto a los objetivos del tratamiento. Claro, el objetivo del oficialismo de Unión por la Patria es investigar la connivencia entre un sector de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por Silvio Robles, y también el gobierno porteño, ¿no? Encabezado en el ministro de Seguridad, ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando de Marcelo de Alessandro, que es otro de los convocados también, a pesar de que la fecha quedó suspendida para el próximo 4 de julio. Y en la última placa, lo que tenemos para terminar de repasar toda esta información reciente de la Comisión de Juicio Político, es lo que dejó el debate sobre la obra social del Poder Judicial de la Nación, que con los 16 diputados del oficialismo y el rechazo de la oposición terminó aprobando, ¿no?, esta resolución y lo que contábamos recién, esto es lo único que quedó en pie de la Comisión de Juicio Político. El próximo 6 de julio, la situación al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Maqueda, ¿no?, a quien se le atribuye provisionalmente 14 cargos por el manejo de la obra social. Esos 14 cargos que se fueron confeccionando, por supuesto, y armando a partir de las diferentes declaraciones que tuvimos de algunos testigos, ¿no?, que tuvieron problemas con esa obra social, con la obra social de la Corte, del Poder Judicial de la Nación. Bueno, lo que está corriendo ahora
y ya pasó una semana de esto, quedan algunos días más, nada más, es el tiempo que tiene Maqueda para confirmar y confeccionar un informe que se ha enviado a la Comisión de Juicio Político sobre los 14 cargos que se le formularon y que se confirmaron la semana pasada, junto con esta citación para el próximo 6 de julio, que es el próximo jueves, donde hasta acá, por lo que nos dicen, jueves próximo 11 de la mañana. Es la citación a la Comisión de Juicio Político, 11 de la mañana. Bueno, en teoría, ¿no?, la expectativa sobre si habrá informe o no de Maqueda. Bueno, muy bien. Está hablando la ministra de Acción Social, está hablando Victoria Tolosa Paz, diciendo que lo de ayer no fue un palito, fue un palazo. Habla de lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández, que en algún momento de la exposición señaló que ella no entendía ni comprendía que en algún momento estuviese, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social planteándole una interna al gobernador de la provincia, Kicillof, porque recordamos que en ese breve escarceo Tolosa Paz se presentaba como precandidata a gobernadora contra Kicillof, mientras que Scioli iba como candidato a presidente. Así que bueno, nada, la respuesta hoy de Victoria Tolosa Paz a lo que dijo ayer Cristina Fernández. En el otro ámbito, tengo una pregunta para Verónica Benaim, pero que tiene que ver con esto, porque el viernes hay un acto, el primero, de Horacio Rodríguez Larreta con Gerardo Morales aquí en 3 de febrero. Recordamos que 3 de febrero es un municipio controlado por Juntos por el Cambio, por Diego Valenzuela, así que comienza el recorrido por el conurbano por parte de Horacio Rodríguez Larreta, mostrándose con su candidato a vice, con el gobernador de Jujuy. La pregunta, Benaim, a ver si averiguaste algo. Ayer, cuando hablaba con colegas cordobeses por la elección, yo pregunté por Bullrich y por Larreta. Me dijeron, acá gana Bullrich, me dijeron. ¿Es así? Más o menos, ¿pudiste percibir lo mismo? Es difícil siempre esto, pero bueno. Bueno, en la interna de Juntos por el Cambio. A ver, siempre hablando de gente muy involucrada dentro de lo que va sucediendo en la vida política. Porque la verdad, sinceramente, me ha pasado en Córdoba y en otros lugares, que cuando vos empezás a preguntarle a un ciudadano de a pie muy sumergido en su vida cotidiana, no tiene mucho esto en claro de si Burri, no le interesa como demasiado esta disputa, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que, teniendo en cuenta los resultados que tuvieron, Bullrich se fue muy contenta de Córdoba. Si bien la foto que ella también quería capitalizar. ¿Por qué? ¿Porque hizo una buena elección juez? O porque 3 puntos sacaron. Sí, claro. Y esto los envalentona para poder hacer una buena campaña de cara al 23 de julio con Rodrigo En la Loredo. suya, en la propia, claro. Digo, en su carrera contra Larreta, efectivamente. Claro. No. A ver. En Córdoba, para la ella proyecta hacer una buena campaña para apoyar a Rodrigo de Loredo. Ah, también. Eso, para empezar. Y segundo, ¿Cuándo es la elección de el 23 de julio. Ah, falta todavía. Y por otro lado, porque esos resultados también de Córdoba Capital le van a dar como otro tipo de precisión a la situación. Y por otro lado, entre Bullrich y Larreta, los que están dentro y sumergidos, se mostró claramente. Yo estuve en el búnker de juez en un momento y no lo querían mucho a Larreta, ¿no? Claro, o sea, decirte no lo querían es lo más tierno que te puedo decir, ¿no? En términos emocionales, pero la verdad es que estaban todos muy enojados. De hecho, en la campaña de juez, cuando pasaron un video donde Larreta salía, lo gritaron, lo abucharon. O sea, por eso decía que a Larreta no es muy bienvenido en Córdoba en este punto. Ahora, perdóname, a lo mejor no tenés por qué saber, pero digo, ¿por qué es tan prolongado el calendario de votación en Córdoba? Empezaron hace como 6 meses en lo que es la Córdoba campesina o productora rural. Después siguieron por localidades como Santa Rosa de Calamuchita. Eso también desgasta Ahora la al provincia ciudadano. Y todavía la capital van a estar un año de elecciones. Eso también desgasta al ciudadano de a pie, digamos, muy, muy desgastado porque tengo que ir a votar. Y la mayoría más como una obligación que como una situación de interés de participación. Claro. Córdoba Capital me parece que fue un acuerdo entre Schiaretti y Mestre. Juntos por el Cambio. Sí.
de sacar la fecha, sacar desdoblar Córdoba de... Y después, lo otro, Vero, también, que algo me contabas de eso ayer, está también el tema de el poder que perdió en términos legislativos también y en términos de Tribunal de Cuentas, ¿no? Del oficialismo. Un dato importante en Córdoba fue ese, que si bien Yarlora ganó por 3 puntos, que es muy poco básicamente, recordemos que el peronismo cordobés tiene todo el aparato en Córdoba, 3 puntos es bastante poca la diferencia. Estuvo Schiaretti allí en el Hotel Quorum, que es donde hizo el búnker Hacemos por Córdoba. Estuvo Randazzo también, viajó Randazzo, viajó Bocio. De Schiaretti, sí. ¿Y está Bocio ahí? Viajó Bocio y viajó el Topo Rodríguez, por ejemplo, estaban en el búnker, en un piso más arriba, en el salón VIP, se esperaba, o al menos antes de que se diera todo esto, a ver, los resultados se esperaban que estén a las 20 hasta a las 21 horas. Estaba todo preparado para ese momento, los resultados se empezaron a demorar, y la idea era que el lanzamiento de Schiaretti y Randazzo sea la foto de triunfo del cordobesismo en Córdoba. Ahí, claro. ¿No? Básicamente, como los resultados, como se empezó a empiojar con el tema de la situación del conteo, el sistema que andaba muy mal. Tengo un amigo, uno de mis amigos estuvo trabajando en el conteo, se clavó después de las 21 el sistema, algunos terminaron haciendo de manera manual. Es que el conteo le correspondía a una empresa privada, Turing. Exactamente. Era el primer año que Pero además ellos dicen que como no tiene ninguna utilidad práctica este conteo previo. Son unas impresiones. Exactamente. Cuando se le terminaron los insumos dijeron, total, ahora anda ya te di una idea somera, ahora anda el conteo oficial, me dijeron. Después tuvieron que hacer manualmente las cosas, además de que el sistema andaba mal, e internet en algunos lugares también. Pero básicamente, al tener toda esta situación compleja, al Juntos por el Cambio dilatar la aparición de juez, que en principio empezaron a denunciar las irregularidades, irregularidades por los votos, juez al dilatar la situación, no reconocer su derrota, bueno, esto se fue dilatando, no habilitaba el festejo, exacto. Entonces, en medio de esa situación y salir a las 2 de la mañana, Schiaretti, Randazzo, Yarlora era... No tenía nada. No tenía nada. A ver, o sea, y bueno, se tuvieron que guardar a Randazzo. Claro. Nunca bajaron, se tuvieron a guardar Randazzo y Schiaretti prefirió guardarse y al otro día hacer totalmente silencio, porque el otro día no habló, salvo en un acto que se mostró con Yarlora. Hoy ya decían que había diferencia con Yarlora, no sé si será tan cierto o un invento nuestro. Y la otra foto que no, o sea, y tampoco quisieron incluir en esta foto esta situación, porque en la legislatura Juntos por el Cambio logró tener la mayoría. En la legislatura De Córdoba. Mira vos. Y también en el Tribunal de Cuentas. Entonces, la verdad es que no es un resultado como muy rimbombante para mostrar en un lanzamiento de campaña. Y otra cosa, no sé lo que habrás percibido, pero yo voy seguido a Córdoba, vivo en la provincia de Buenos Aires y voy a Santa Fe. Entonces vos en Buenos Aires y Santa Fe tenés el tema de Cristina, la grieta, antimacrismo, antikirchnerismo, tenés. En Córdoba, yo cuando voy, bueno, los resultados te indican que el kirchnerismo sacó el 2%. Claro. Pero ahí no se pelea porque no hay kirchnerismo, no hay cristinismo. No tenés a nadie defendiéndolo. No, bueno, Gabriela Esteves. Sí, no, pues ya sé. En la fórmula, sí vas a... La fórmula y la sociedad. No se habla. Claro, es un tema... No se habla. No, y había mucha consideración, siempre le fue bien, por Macri. Claro. Había una cosa donde ellos lo votaban a Schiaretti en la provincia y a Macri en la nación votaban. ¿A dónde irán esos votos? Bueno, no sé. Los datos de la legislatura son un dato, porque fíjate que en la legislatura ganó el radicalismo. Ganó Juntos por el Cambio. Y Pero fíjate que hubo corte ahí, porque te votaron a Yarlora de gobernador, pero en los diputados terminaron la legislatura. Final abierto para la ciudad. Muy final abierto para la ciudad. Si bien Yarlora sacó Yarlora, que es el intendente. Es actualmente Yarlora era como Massa, es intendente y candidato. Claro. Sí, que tiene muy buen vínculo con Massa y con Larreta. ¿Ah, sí? Muy buen vínculo con ambos. Yarlora tiene muy buen vínculo con... Sí, y de hecho, bueno, Yarlora es el candidato de Schiaretti. Schiaretti era el hombre que habla con Larreta, ¿no? De esos hombres que estaban ahí, Yarlora, Schiaretti, Bocio y Randazzo, tiene buen vínculo con Massa. Hoy vos hablabas vos con un compañero
digo, se puede armar un desparramo bárbaro en esta benemérita Cámara de Diputados, de acuerdo al resultado. Puede haber trasvasamiento. O Massa logra lo que quería lograr Larreta. Sí, claro. Si llega a ganar. Que claro. El 70% de la política está de este lado. Sí. Que estuve hablando así con el espacio de Schiaretti y de Randazzo. Se puede contar. Sí, bueno, a ver, ¿cuáles son las intenciones de ellos, básicamente? Ellos hablan es una fórmula nacional que no presenta candidato a gobernador, o sea, que apuesta básicamente al Congreso. ¿Y esto por Rodríguez no va en esa lista con Randazzo? Sí, va en la lista. ¿Ves? No está sabía. en la lista. Va segundo, encabeza Chiche, segundo el Topo. Y se bajó Bocio. Sí. Bocio no estaba conforme con la número 1. ¿Qué dicen? Básicamente es un espacio que quiere capitalizar y ampliar las bancas adentro del Congreso. ¿No? Y busca un poco ganar, obviamente, en las elecciones, pero también traer o ser una especie de ambulancia de los heridos que va a ir dejando Unión por la Patria. Exactamente, que se te vengan. pero digo, vos que conocés la provincia, vos también, digo, a lo mejor hay algún remanente, pero la figura de Chiche es muy siglo XX. Bueno, pero pregunté igual por qué es la muy figura de XX, Chiche. Pero, pregunté eso, porque obviamente a todos nos llama la atención la figura de Chiche. ¿Qué me respondieron? ¿Estructura dualdista? Me respondieron, nosotros somos un espacio que somos anti-kirchneristas, anti-K, que queremos llevar una imagen nacional de anti-K, queremos expandir ese peronismo anti-K. ¿Cuál es la mejor, me dijeron, si yo tengo que explicar de qué espacio vengo, tengo que dar mucha vuelta. Ahora, si yo pongo a Chiche Duhalde, me representa lo anti-K sin ningún tipo de explicación. No me gusta, la verdad, cada uno hace lo que quiere, pero no me gusta construir desde ahí, porque digo, sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo te digo, pero el candidato con el cual vos competís es Sergio Massa. Digo, Sergio Massa, no es que vos peleás contra Máximo Kirchner y Cristina. Y eso ¿me si no entendés? te puedes hacer historia y decís, claro. el kirchnerismo se construyó a partir de que lo elegiste vos a Néstor como candidato a presidente. Bueno, digo, y de ahí viene el viene lo anti-K. Exactamente. Queremos seguir, pero no nos dejan nosotros. Verónica Benaín, muchísimas gracias. No te vas de vuelta, ¿no? No, ¿me extrañaste ayer? No, bueno, pero qué sé yo. No me respondés. Sí, por supuesto. Ok, no. Por supuesto. No me voy de nuevo. Estuvo en tu lugar Antonio Ricovén, un fenómeno. Fenómeno. Bueno, señor Nico Márcico, muchas gracias. Un placer, Pato, Vero. Hasta aquí llegamos enseguida, Horacio Embón. Hasta mañana. Buenos días.